Voy a tirar aquí una opinión, ¿vale? Dragon Ball es el anime más importante de la historia. Sé que es algo con lo que la gran mayoría está de acuerdo, pero ¿saben qué? Abramos la toma. Esa afirmación en prácticamente todas las interpretaciones es, falsa y dicha desde un sesgo de confirmación enorme, en el que he de admitir que yo también estuve hace bastante tiempo. Al igual que ustedes, pensaba que eso era cierto, pero investigando, llegamos a cosas muy interesantes. Por lo que me pareció buena idea el crear un video hablando a manera de top sobre los 30 anime más importantes de la historia. Aunque eso sí, algunas notas para que no me maten. 1. Por importancia no solo me refiero a la popularidad de la obra, que sí, importa, pero en el video veremos series que ya sea por relevancia en el medio, por técnicas innovadoras, diseños exitosos o trópicos enteros, aplicados a una historia, terminaron afectando de una forma u otra a la producción, narración y o distribución de la animación japonesa. Por lo que no, importante no significa bueno. De hecho, nos va a tocar ver a varias basuras triunfando. 2. A pesar de que el título dice 30, la realidad es que hay considerablemente más, ya que la gran mayoría comparte puesto con otros. Y no es que me haya sido difícil decidir, sino que si nos ponemos muy estrictos, son muy pocos o prácticamente nulos los anime que hicieron algo de forma individual. Al crecer todo el medio a la par, muchos puestos reflejan más que nada una época o sucesión de animes que terminaron influenciando a algo mayor. 3. El top abarca desde 1963 hasta la actualidad. Más adelante vas a entender el porqué. Y 4 y último, lo de top, tómatelo con pinzas. Porque mediante más alejado está de los primeros puestos, más subjetivo termina siendo para mí. Y termina siendo un poco más irrelevante cuál está delante de cuál. Porque simplemente pensé en algún punto. ¿Es el harem más relevante que los animus de terror actualmente? Y como creo que sí actualmente debido a su volumen, terminó quedando más arriba en el top. Solo no te ensañes, ¿vale? Y si llegas a ver algo muy loco, no temas en comentarlo. Pero bien, ahora sí, comencemos con el top. Número 30. El padre de los animes de comida. Hay algunos géneros que no son muy populares que digamos porque son, muy anime, y creo que el de cocina es uno de esos. Si bien es un subgénero de los animes de deporte, cuentan con cierto sazón y elementos propios, especialmente en dirección, que les da suficientes diferencias como para ponerlos por separado. Y los dos más importantes son Mr. Agiko y Yakitate. Mr. Agiko fue el primer trabajo bajo el nombre de Sunrise de lo que alguna vez fue Soeisha, y en él podemos ver una gran cantidad de elementos que este subgénero ha usado a posteriori. Los planos a detalles en los alimentos, tanto a la hora de cocinar como a la hora de presentar el platillo, el apoyo de visuales para explicar qué se hizo exactamente, y los temas de superación típicas dentro de las competencias usados por el Spokon. En otras palabras y de forma un poco más técnica, Mr. Agiko instaló las bases del género. Sin embargo, el anime no tuvo mucha relevancia. De hecho, tras poco menos de 2 años al aire, fue terminado en un especial junto con su primer manga, por lo que tampoco tuvo un impacto tan grande en muchas series posteriores, haciendo que el mundo tuviese que esperar 15 años a que llegara otra obra y le diera la popularidad que se merecía el género. Y sí, esa obra es Yakitate. Usando la misma fórmula que animes del estilo posteriores a Mr. Agiko como Cooking Master Boy, pero añadiendo elementos frescos como lo son sus estereotípicos personajes, su dramatismo extremo y su variado uso de backgrounds, popularizó enormemente el subgénero de cocina. Fue tanto el impacto de esta serie que, para que te hagas una idea, antes de él, MyAnimeList solo tiene registrados 19 series del tipo en casi 30 años, y después de él, y en la mitad de tiempo, 92. La gran mayoría, claro, mamando de su éxito. Salieron cosas muy locas, desde el Slice of Life del bartender, las bizarradas enormes, que eran las ovas de series populares como Naruto, Toriko, Toradora, y hasta series mezclándose con el género de idols, haciendo que casi 19 años después siga siendo recordado para muchos como el papá del género y Mr. Agiko el abuelo. Si te gusta Food Wars, pues ya sabes a quién agradecerles.
Número 29. El padre de las idols. A pesar de que Macross ya contaba con las chicas lindas cantando y bailando, y Wandering Son es considerado el primer anime de idols porque, bueno, se trata de eso, una chica llevando ese rol y estampándose de lleno, con todos los conflictos que eso conlleva, está demasiado lejos de lo que entendemos del género a día de hoy. Ya sabes, la estética kawaii, la forma de entrar al mundillo en las agencias de idols casi por casualidad, la novatez dentro del rubro como catalizador de conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se debe a lo que las propias idols significan para Japón. No son chicas habilidosas cantando y bailando como en el K-pop, sino que son chicas lindas que existen e intentan bailar y cantar. Es casi más como una moneda de cambio en una sociedad machista y consumista de entretenimiento. Es por eso que, aunque sí, Wandering Son es una gran obra que habla y critica de forma seria lo que está detrás de las chicas en el escenario, pasó bastante desapercibida, ya que el público objetivo no quería que les afinaran la ilusión tan pura que tenían de las chicas. Lo que querían era, pues eso, ver idols bailar. Por eso, en 1983, nace Creamy Mami, una serie bastante pionera al ser la primera obra de animación creada exclusivamente para promocionar a una cantante de verdad. Takako Ota, la seiyū de la protagonista, aprovechándose además del género de chicas mágicas que se estaba poniendo muy de moda con series que ya veremos más adelante. Creamy Mami tuvo mucho éxito, de hecho hasta tiene cameos en Bleach o Yu Yu Hakusho, pero aunque posee algunas cosas que vemos en el género en nuestra era, si vemos uno de sus shows vemos que falta algo. Faltan por lo menos otras 5 o 6 niñas bailando, es decir, falta un grupo completo. El primer anime en tener algo como una historia enfocada completamente en un grupo de idols y no en una miembro en específico fue Cream Lemon, pero bueno, era un hentai y solo fue durante un episodio que, de hecho, fun fact, fue dirigido por Hideaki Anno. Por lo que no tenemos que avanzar mucho tiempo más para encontrar a alguien que aplicara las bases de Creamy Mami en un grupo entero. Para ser más exactos, 23 años. Lovely Idol salió en el 2006, proveniente de una visual novel y popularizado gracias al gachapón en Japón. Es decir, es un nicho dentro de un nicho dentro de un nicho hecho anime. ¿Y sabes cuál es la parte divertida de toda esta amalgama de cosas? Que caló bastante hondo en el medio. Lovely Idol fue tanto la visual novel estelar de su época como el paraguas para que obras parecidas entraran a la televisión, llegando a las cosas que ya conocemos como Idol Master, que terminará dominando todo después, White Album, Love Live y cientos de series más. Tanto Creamy Mami como Lovely Idol deben de ser reconocidas como las obras más importantes de este género. Número 28. La caída y ascenso del terror japonés. Según Stephen King hay 3 niveles: el horror causado por sensaciones físicas, el terror causado por la especulación y la repulsión causada por el impacto. Es curioso que, siendo tan general entonces, el género de horror es más bien escaso a comparación de otros. En la industria occidental cada una ha encontrado su nicho específico, pero en el anime no. Y sí, es usado como elemento en algunas obras, pero que se centre completamente en él es difícil de encontrar, y eso se debe principalmente a su historia dentro del medio. Gegege no Kitaro es considerado el primer anime en emplear estos sentimientos como elementos principales, pero siempre para terminar recurriendo al humor negro. Esto tuvo tanto éxito tanto en anime como en manga que prácticamente todas las series de terror de la época comenzaron a hacer esto, desde los 60s hasta, y vas a escucharlo bien, los 80s, con Drácula de Osamu Tezuka como claro ejemplo. Esta acción de encaminarse a la comedia en lugar del horror estancó tanto al género que cuando el mismísimo Banagae, probablemente la segunda persona más importante de toda la industria, quiso llevar a la pantalla Demon Lord Dante, no lo dejaron por su grado de violencia extrema, adaptándolo a un estilo mucho más cómico de aventuras y acción en lo que ahora conocemos como Devilman de 1972. El mensaje para muchos estaba claro: si ni Nagai va a poder tener una obra de horror en anime, nadie va a poder. Sin embargo, a mediados de los 80s pasó algo. La era de los OVA, que desarrollaremos después, pero que a resumidas cuentas significó una libertad creativa enorme para los creadores de anime de esa época. Es en esta era que el horror tuvo su segunda oportunidad de la mano del que revolucionó completamente el género, Vampire Hunter D. Si bien esta obra del 85 es más una obra pulp, usa los 3 niveles de terror de King, y tuvo como series reaccionarias a las 3 obras que definirían las ramas del género a futuro. 1.
Urotsuki Doji, una obra hiperdisruptiva y excesivamente explícita, que jugaba tanto con el horror como con la repulsión, siendo fácilmente el anime más violento de su época y de donde nace la rama gore, como lo que vemos con Mirai Nikki o Elfen Lied actualmente. 2. Angel's Egg, que además de impulsar la carrera de Mamoru Oshii, sigue siendo considerada una obra de culto gracias a cómo empleaba el horror, y de la cual Satoshi Kon, pilar del thriller psicológico que llegó a trabajar con él, terminó influenciándose en algunas cosas para sus obras propias a futuro. Y ya por último, el tercero, Call Me Tonight, que fue el primer anime de horror completamente hentai, a diferencia de otros que solo eran eróticos. Y sí, yo sé que después de prácticamente 2 obras maestras esto enfría un poco, pero cuando después te preguntes por qué existen cosas como Mieruko-chan, tienes que voltear directamente aquí. La separación del género en 3 ramas no unificadas es la razón por la cual no se tiene tan presente hoy en día, y también el por qué el anime de este tipo es así actualmente. Como nota, además, otro anime reaccionario más a Vampire Hunter D fue Violence Jack en 1986, que sirvió como justicia divina para Go Nagai, pues también es de su autoría y con esta no se cortaron absolutamente nada. Número 27. El padre del anime de carreras y el que revolucionó completamente el subgénero. Lo sé, no es un género muy popular a día de hoy, de hecho lo es menos que el de cocina, pero ciertamente de los menos populares es el que tiene los nombres más grandes: Match Go 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 o Meteoro e Initial D. El primero tiene muchas papeletas para ser nombrado uno de los grandes de la historia del medio, pues salió en el 67 y tan solo unos meses después llegó a América bajo el nombre de Speed Racer. No fue el primer anime en salir casi a la par en otro lugar del mundo y tampoco es como que haya marcado una época dorada en la historia de las series japonesas de carreras, pero sí marcó el tono de las pocas que había. Encontrar una serie de este tipo durante los siguientes, ¿qué te gusta?, 30 años, que no tuviera una ejecución cómica o fantástica, un mínimo parecida a Match Go 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 con la tensión que solía usar, era prácticamente imposible. Ni siquiera en la era de las OVAs tenemos nada registrado que fuera completamente contra la corriente, ya que los pocos que lo intentaron, aprovechándose de tramas más adultas como lo eran las pandillas de moteros, terminaron cayendo a la ola de este anime inevitablemente. Parecía que se había encontrado una fórmula tan entretenida que no se iba a cambiar nunca. Fun fact, no cambió y esa fue su perdición, pues en 2013 la serie moriría, pero bueno, únicamente porque vendieron la IP a un estudio occidental. Pero regresando al tema, la idea estaba clara: si quieres hacer algo en el género de carreras, no va a ser cambiándolo, sino que creando algo nuevo. Así es como en 1998 entonces nacería la primera obra de carreras de gran éxito, que era verdaderamente seria: Initial D. Aprovechándose del contexto de la época con lo turbulentas que eran las noches de Tokio, gracias al Midnight Club, terminó creando una historia mucho más adulta de las que solíamos ver, y sobre todo un dinamismo en escenas que Meteoro y parecidos tan solo hubieran soñado con lograr, consiguiendo que, así como otros elementos de otras series, el AE86 y su característico estilo artístico se convirtiese en un ícono total dentro del anime. Y también nos dio la mejor escena de Lucky Star, para que nos engañamos. 2 años después de la salida de Initial D salió su competencia occidental bajo el nombre de Fast and Furious, que aunque nunca se ha mencionado nada al respecto de una inspiración directa al inicio, para el cuarto filme se buscó a Keiichi Tsuchiya, corredor que también colaboró e inspiró en la creación de Initial D, haciendo que tengan similitudes en los personajes en pantalla y, como no, su merecida escena al estilo de la serie. Además, algo que desde aquí ya se ve es cómo las series de esta lista, muchas veces por su popularidad y otras por su importancia, terminan teniendo muchas más adaptaciones en el futuro. Digo, lo último de Mr. Ajiko acabó hace 2 años, Devilman Crybaby salió hace 4 y tanto Initial D como Gegege no Kitaru van a estrenar algo nuevo en 2023. Por lo que ya sabes, cuando veas algo en forma de reboot, más vale echarle un ojo, que lo más probable es que sea algo importante. Número 26. Los padres y el abuelo, o en este caso, la abuela del harem, junto con el que popularizó el género. El poliamor no es algo ajeno a Japón, me atrevería a decir que es hasta un secreto a voces, y puede ser visto este tabú desde hace muchísimos años, con obras como Fusuke con sus 1000 esposas, aunque bueno, eso solo pasó en un episodio, o Hanape Bazooka, que bueno, mejor lo ignoramos para que no nos funen.
Pero la verdadera obra importante aquí es Ranma 1 Medio. Esta serie tiene el honor de ser la abuela del género gracias a ser fácilmente distinguibles los elementos que vemos hoy en día en el mismo. Un héroe rodeado de posibles intereses amorosos, un argumento guiado directamente por estas relaciones y, claro, usar un característico estereotipo de personaje que ya veíamos en otra obra de la misma autora. Si lo analizamos bien, esta serie no quería ser un harem, simplemente fue un experimento que terminó funcionando, gracias a lo caótica que se volvieron las relaciones entre sus personajes, pero probablemente lo más interesante no sea eso, sino que su elemento más característico, el cambio de cuerpo. Esto no solo ayudó a que fuese mucho más divertida, sino que terminó influenciando directamente en los padres de las dos ramas de harem clásicas que tenemos a día de hoy, la masculina y la femenina. En el primer camino tenemos a Tenchi Muyo Ryohoki, que aunque pareciera un neketsu a veces, la realidad es que en su mayoría se trataba del prota relacionándose con las chicas, creando así un punto diferenciador enorme donde el harem ya no solo era un recurso más para tus historias, sino que una cosa por sí misma. Tenchi fue el que instaló esta idea del protagonista como prácticamente lo único importante para las waifus, o por lo menos el único que las puede ayudar. Una necesidad narrativa que usualmente también sufren los protagonistas, haciendo que el género trate más de cómo reaccionaría tal chica y tal chico en una situación fuera de su zona de confort y cómo afectaría en su nueva relación, antes que vamos a desarrollar una historia de amor de verdad. Aunque claro, más pronto que tarde termina pasando porque si no nos dormimos. Por otra parte, Fushigi Yugi hizo lo propio con el género inverso, instalando además otras cosas como el setting de fantasía oriental que vemos en obras futuras. Sin embargo, y a pesar de que es muy importante esto, estas series estaban, lejos de ser populares. De hecho, se seguía considerando un nicho, por lo que tenemos que avanzar hasta el año 2000, donde llegaría una serie a romperlo completamente todo. Love Hina explotó como muy pocos animes lo habían hecho, y utilizando estrategias de merchandising agresivas como Pokémon o Evangelion, terminó popularizando enormemente el género, que junto con la ola de visual novels de la época, acabó por invadirnos totalmente. Eso llegó a tal punto que desde el año 2004 no ha habido una sola temporada sin por lo menos un harem en ella. Razón por la cual, como dije en la introducción, están aquí. No nos queda más que agradecerles estas obras, el crear el mejor género de la actualidad. Número 26. Número 25. El padre de los animes de deporte. Ya hablamos de Mr. Ajiko y cómo uno de los elementos que instaló en su descendencia fueron recursos salidos del Spokon, por lo que la próxima pregunta es, ¿quién instaló dichos recursos? Muchos te van a decir que el primer anime de deportes es Ashita no You, pero la realidad es que 2 años antes ya teníamos Star of the Giants, un anime de béisbol que mostraba los dos elementos más importantes de este género, el sport o deporte y el konyo, determinación de mejorar. Sin embargo, si lo dejamos así queda un poco soso, pues no es todo lo que ofrece este tipo de series. Si observamos las más actuales, podemos encontrar aún más tópicos. Según Frederick L. Scott, los conceptos que inspiran este tipo de obras surgen de algo llamado Bushido, y más allá de solo la determinación, que es lo que solemos pensar, temas de dicha tradición como la amistad, la perseverancia, trabajo en equipo, deportividad, superación y voluntad de seguir adelante son lo que termina rigiendo al género entero. Es por eso que cosas como Sangatsu no Lion, que cuenta con partes donde el shougi es más un elemento complementario, sí es un Spokon, ya que estos temas siguen siendo el pilar fundamental de la serie y no hay un solo punto en el que no giren en torno al deporte del que se habla. Sin embargo, volviendo un poco al tema, 15 años después del estreno de Los Chicos Béisbol, en 1983, veríamos el nacimiento de la primera serie de la saga que terminaría reventando todos esos trópicos. Capitán Tsubasa o Supercampeones en gran parte de Occidente. Esta serie nació con el propósito de popularizar el deporte en el país del sol naciente, ya que hasta ese momento no habían participado en una Copa del Mundo, y de hecho ni siquiera tenían una liga oficial. La popularidad de este deporte en Japón y la de este anime van de la mano. Y es que si lo piensas un poco es increíble. ¿Qué euforia pudo ser tan grande como para que en el 2002, tan solo 10 años después de la creación de la liga profesional, fueran anfitriones de un fucking mundial? Pues bien, su nombre es Capitán Tsubasa. Y sí, influenció no solo el anime, sino que traspasó esa barrera e influenció a todo el país. ¿Por qué no está más arriba? Pues bien, como dije en la intro, tampoco es como que haya cambiado mucho cosas dentro del género, especialmente porque no inventó
nada. A mí también me gustaría ponerlo más arriba, pero cuando veas los siguientes puestos vas a entender completamente todo. Número 24. El mejor shoujo jamás hecho. En animación, a diferencia del manga, la demografía shoujo es, escasa y poco popular. Mientras que Dragon Ball tuvo otra película más donde un personaje cambia de color de pelo en 2022, el anime de Nana lleva 15 años en hiatus. Y eso, es porque aunque sí, el target parece muy grande, la realidad es que es un nicho. Algunos piensan que es por la poca variedad de géneros que manejan, pero la realidad es que se debe a que el mercado de chicos es más redituable que el enfocado a chicas, y los pocos géneros que tenían como identidad terminaron siendo robados por la otra demografía, a tal punto que el oír shoujo actualmente es directamente relacionado solo con 3 cosas: yaoi, chicas mágicas muy coloridas y drama romántico clásico, siendo en este último género donde encontramos al anime de este puesto, La Rosa de Versalles. Esta obra está lejos de ser el primero de esta demografía y la realidad es que no creó nada, pero usó tan bien los elementos que se tenían en ese entonces que hasta día de hoy sigue siendo un ícono. Verás, las ideas usadas en el shoujo drama romántico son antiquísimas. Se pueden observar patrones desde finales del siglo XIX, pero son bastante remarcables en todas las series de los 70s, la conocida era de oro del romance shoujo, y especialmente en La Rosa de Versalles y su personaje más reconocible, Lady Oscar. El enfoque en los sentimientos y la introspección es algo usual en esta demografía, y sus personajes llevan roles bastante específicos. La protagonista tímida y sumisa, el príncipe azul, desempeñando un rol dentro de la realeza, representado por lo que los japoneses entendían como el caballero europeo perfecto, el dramatismo excesivo en todos sus conflictos y, como no, puntos de giro extremadamente tensos. Y sí, en la actualidad no es tan marcado todo ese setting tan monárquico, pero esos roles siguen siendo palpables en cosas como, Fruits Basket, con la familia distinguida protegiendo a una chica que claramente se está dejando proteger, o en su defecto lo que va contra corriente como la ya mencionada Nana, pero que, insisto, responde a estos trópicos. Rosa de Versalles fue tan buena y tan distinguida que consiguió un puesto importante en el imaginario popular, siendo hasta el día de hoy prácticamente el único anime de romance shoujo en poder influenciar en algo no solo un género, sino que a todo el medio en general. El propio Kentaro Miura, creador de Berserk, confesó que llegó a un punto en el que no sabía cómo crear una historia verdaderamente triste para lograr que la gente por fin empatizase con su protagonista, por lo que, inspirándose de la forma de crear historias trágicas de La Rosa de Versalles, decidió cambiar completamente la perspectiva de su obra, dar un paso atrás para volver a construir y creando así la tan aclamada Edad Dorada. Así es, la inspiración viene de este anime. Mientras que muchísimos personajes han nacido de la inspiración de Lady Oscar, a tal punto que cuando Pokémon decidió que los iniciales de la 5ª generación tuviesen el concepto de diferentes clases sociales y diferentes civilizaciones, en la línea evolutiva de Snivy se usó el concepto de príncipe europeo, y sus diseños se basaron completamente en este personaje, así como muchos otros, llámese Saint Seiya y las referencias que encontramos en Lupin III, Random Medio y un millar más. En verdad, a día de hoy es imposible hablar de un personaje con este rol sin mencionar a Lady Oscar, simplemente el mejor shoujo jamás hecho. Número 23. Los 2 animes rompedores de tabú que más influencia han tenido. Revolutionary Girl Utena de 1998 es reconocido mundialmente como un símbolo de la cultura LGBT, el feminismo y prácticamente la inclusión en general. Fue un anime excesivamente disruptivo en los temas que tocaba y en cómo se salía tanto del molde de lo que te esperabas de una obra dirigida a niñas, gracias a su mensaje liberador de la mujer. Verás, en los 70s, gracias al movimiento feminista, comenzó un cambio en las historias protagonizadas por mujeres que se hacían, repercutiendo mucho más fuerte en los 80s y finalmente en los 90s. No fue una revolución total, pero sí se empezaron a ver a más autores usando a personajes femeninos de forma heroica en la demografía. Es en este cambio entonces que llega Utena, y su sombra es tan amplia que no solo influenció en Japón, lo cual ya es decir bastante, pues cosas como Kill la Kill o especialmente Madoka Mágica maman demasiado de lo que Utena fue, sino que esta obra es declarada por gran parte de los miembros del árbol genealógico de Flapjack como una inspiración directa, haciendo que cosas como Steven Universe o KKO y Shinra
trama tengan elementos que recuerdan tanto a este clásico. Sin embargo, y bueno, creo que es obvio, Utena no fue la primera en hacer esto. La obra tabú que me parece a mí más importante es El poema del viento y los árboles, también llamado Kase Toki no Uta o solo Kase para abreviar. La, para mí, obra más importante del género de esta demografía que siempre dejan de lado, el yaoi. El manga yaoi o boys love siempre ha sido algo complicado, porque con lo conservadora que es Japón, este tipo de obras en los 70 simplemente no gustaban. Para muchos era súper injusto, porque había obras mucho más explícitas que sí tenían el foco, que el boys love no, lo cual generó algo súper curioso. Keiko Takemiya, autora de Kase, pensó, si de por sí no van a publicar mi manga por un beso entre dos hombres, ¿qué más da limitarse ahora? Y así nació una genialidad. Kase no solo nos habla de un romance entre hombres y ya, sino que se esmeró lo más posible en llenar de tabúes su historia, para contarnos así la realidad que viven muchos tipos de personas: prostitución, drogas, abuso, discriminación, lo que sufre la comunidad LGBT en general, etcétera, etcétera, etcétera. En verdad, es un manga muy crudo y para el cual se necesita mucho estómago, razón también por la cual tardó casi 8 años en poder ser publicado. Esta obra en manga significó la apertura de prácticamente todos los BL que llegarían después, y es considerada por los fans de este género la primer gran obra. Pero hey, sé que es lo que estás pensando, eso es en manga, ¿qué tal en anime? Kase intentó llegar a la animación durante muchos años y se hacía presión para que lo hiciera, pero las televisoras simplemente no querían. Fue hasta 1987, 11 años después de su primera publicación, y gracias a la era de las OVAs, que llegaría finalmente a las pantallas. Su llegada a los hogares de la gente representó una victoria enorme para el género, pues por primera vez su voz fue tan grande que no pudo ser silenciada. Sin lugar a dudas, dos obras importantísimas que merecen este puesto. Número 22. La invasión de los animes de samurái. Usualmente se dice que Dororo de 1969 es el primer anime de samuráis, pero bueno, eso no es cierto. Durante la Segunda Guerra Mundial ya podíamos ver animaciones independientes de este tipo de personas, pero realmente es en 1963 que veríamos el primer anime del género, Shounen Ninja Kase no Fujimaru. En este anime veríamos la gran mayoría de los trópicos que se verían después en las series del mismo tipo, es decir, las características del Bushido que vemos también en los animes de deporte, pero mucho más enfocado al honor familiar, la disciplina entendida como el japonés lo ve y con una carga política enorme, usualmente además con setting y temas aplicados al Japón feudal, independientemente de si hablamos de soldados, ronin, espadachines random, etc. De hecho, para ser una serie de hace 59 años no está tan mal. Sí, es aburridísima como solo ya puede, pero a nivel técnico tiene cosas bastante buenas. La afirmación que mencioné de Dororo realmente viene gracias a la fama de su creador, Osamu Tezuka. Este señor es conocido como el dios del manga por algo, y es que la diferencia entre Dororo y Shounen Ninja es bastante palpable, tanto en cómo maneja los temas, el trasfondo de sus personajes, sus diálogos, el apartado técnico, prácticamente todo, vaya. Dororo de 1969 está demasiado bien hecho y puede seguirse viendo en la actualidad sin muchos problemas, pero bueno, aquí hay algo bastante curioso. El anime no terminó de la mejor forma. Tezuka detuvo la escritura del manga debido a que la serialización de otro proyecto suyo llamado Prince Norman le consumía mucho tiempo, regresando a la escritura de Dororo hasta un año después, y cerrándolo de una forma, bueno, un poco dudosa, lo cual no le gustó a muchos de los fans, haciendo entonces que este género no repercutiera mucho en el medio. De hecho, investigando, según My Anime List, puedes contar con una mano la cantidad de anime de este género que se estrenó en televisión luego de Dororo hasta 1996. Y si le sumamos los OVAs y películas, tampoco es como que lleguemos a mucho, no pasa de los 24 títulos. Pero, ojo, esta misma página menciona que hay más de 200 series del género. ¿Qué fue lo que pasó? Pues si notaste el año ya sabes qué es, se llama Samurai X. Samurai X fue algo muy importante, pues por primera vez en la historia de este tipo de anime veríamos un caso de éxito unánime. Desde su estreno en 1996 hasta finales de 1999, no solo tendríamos la serie de 94 episodios, sino que 3 especiales, una película y un OVA de 4 capítulos, así como otros 2 en 2001. De hecho, en 2011 tuvo otro OVA, este año tendrá una especie de remake y se hizo una peli live action que sorpresivamente también es bastante querida por la comunidad.
comunidad. Sin lugar a dudas, es el anime de samurái más popular de la historia, y esto se refleja en los inicios de los 2000. Aproximadamente el 50% de los animes del género son de esta época, y meto la mano al fuego afirmando que fue un efecto reaccionario a Samurai X. Jugando con algunos amigos me sorprendía tanto que Soge hubiese visto tantas series de samurái, pero con estos datos realmente tiene sentido. Él creció viendo cosas de dicha época y estaban infestados del setting. Samurai Champloo, Afro Samurai, Shiburui, Samurai King y hasta me atrevería a decir que Gintama y Shaman King nacen gracias a esta influencia. Sin lugar a dudas, el padre y abuelos de los animes de samurái. Número 21. La obra de misterio más importante. Para Japón, el máximo exponente histórico de obras de misterio es el señor Edogawa Rampo. The Boy Detectives Club y The Black Lizard and the Blue Beast in the Shadow son solo algunas de sus obras más reconocidas. A su vez, este señor tiene total inspiración en la narrativa del maestro del misterio estadounidense Edgar Allan Poe. De hecho, el nombre artístico del nipón se descompone de ahí. Esto ha hecho que la forma de escribir historias del tipo en el país del sol naciente lleve dos líneas bien marcadas en el misterio, la de Poe y la de Rampo. Sí, ambos juegan con los personajes grises, se concentran casi siempre en el lado negativo de estos, colocando settings muy parecidos con casi siempre los mismos temas, pero también tienen algunas diferencias. Poe se caracteriza por jugar más con la psique de su protagonista, tratando de hacer que el espectador se sienta más inmerso en él, mientras que Rampo busca más una especie de conflicto entre su narrador y sus personajes principales, como buscando separar la historia del espectador. Estas dos líneas son claramente palpables en obras como Odd Taxi por el lado de Poe y Monogatari Series por el lado de Edogawa Rampo. Por lo que realmente, si analizamos esta historia, no hay un padre en el anime del misterio como tal, pero sí una obra que al representar también ambos mundos, terminó siendo un éxito enorme, y probablemente el más reconocido si hablamos de este tema, Detective Conan. Literalmente, el nombre del protagonista de esta serie tiene el alias de Conan Edogawa. El apellido para este punto ya es obvio, y el nombre es prestado de Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, que, sorpresa, también fue influenciado directamente y de una forma mucho más pura por Edgar Allan Poe. En esta serie son tangibles muchos de los elementos de la narrativa de ambos autores, pero con un giro interesante, siendo mucho menos oscuro que lo que acostumbraban estos escritores. No me malentiendas, tiene sus temas turbios, sigue esa idea del humano como el principal problema y la psicología en monólogos extensos de los protas siguen, pero vaya, no es tan pesimista. Esto le valió al pequeño detective para tener una de las series más longevas en la historia del país, con más de 1000 episodios en la actualidad y una popularidad incluso mayor a cosas como Disney en Japón. Muy como Initial D, pero por 1000. Si buscas referencias a esta serie verás cuán importante es para el imaginario colectivo del país, desde Monogatari Series, Danganronpa, Kaguya-sama, Komi-san y un montón más. Por ser el anime que más representa a los impulsores del género en el país y conseguir con ello estar tan bien posicionado como otros gigantes de la industria, creo que tiene completamente merecido este puesto. Número 20. La revolución de las visual novels en el anime. Algo muy importante en cualquier medio es cuando se expande a otros, ya que, al usualmente contar con modas y tópicos diferentes, se terminan mezclando y se dan cosas muy locas, siendo el caso más asombroso a mi parecer el de las visual novels llegando a televisión. La primera en ser adaptada fue Dragon Knight en 1989, pero muy como Cream Lemon era hentai. Y miren, en este puesto no los culpo, este medio de videojuegos prácticamente se dedicaba únicamente al eroge, por lo que casi toda adaptación habida iba a ser más 18 y únicamente novas. Y sí, esto fue así por muchísimos años, hasta que en 1998 todo cambió. En este año se estrenó Sentimental Journey, una serie que, aún siendo no muy buena, sigue con el honor de ser la primera adaptación de una visual novel en llegar a televisión, que además, para sorpresa de muchos, pegó más de lo esperado. Spots en la radio, pequeños eventos de fans y hasta un grupo de idols llamado SG Girls enfocado totalmente a promocionar esta franquicia. Esto fue algo súper disruptivo para este tipo de series, porque no solo fue paraguas para que más visual novels fueran adaptadas, sino que eroges enteros llegaran a la televisión con la única condición de no meter sexo. Lo sé, vaya decepción. Algo importante aquí a destacar es que en los 80 se
puso muy de moda el estilo bishoujo en el anime, ese estilo de chicas kawaii pero enfocado al público masculino. Esto fue tan popular en Japón que las visual novels lo adoptó también, casi como un género en sí mismo, con settings y temas muy definidos. De hecho, si lo buscas actualmente te aparece como uno. Sin embargo, al ser un ambiente tan de nicho, todos los eroges de este tipo crecían y evolucionaban muy en conjunto. Y aunque la mayoría de los hechos en los 80s y 90s son hiperturbios, con pederastas, leyes ante posesión de visual novel por parte del gobierno y asesinos seriales influenciándose de un par, la evolución del estilo se ve clara, llegando a To Heart en 1997. Este eroge fue tan pero tan bueno que los propios autores de obras siguientes han confesado que lo tomaron como inspiración directa, entre ellos algunos directores de un pequeñísimo estudio llamado Key, los cuales llegaron a confesar que su estilo era una copia de To Heart pero más feo y simplón. Quédate con esa frase, por favor. En 1999, To Heart recibe su anime, siendo medianamente popular y dándole el relevo de una visual novel eroge, pero pasado a ser algo bastante más popular, a Green Green en el 2003, el cual sí tuvo una popularidad mayúscula. Sin embargo, cuando se pondría buena la cosa, sería en el 2005. Kyoto Animation, un joven estudio que recién buscaba un estilo propio y que claramente no encontró con Full Metal Panic, decidió aceptar dos proyectos, Air en 2005 y Munto en 2003. Air estaba planeado a salir antes, pero el proyecto se pospuso luego de que Canon, de la misma compañía, que no tuviera éxito con Toei Animation. De cualquier forma, lo que ya tenían guardado como diseños para sus personajes fue reutilizado para Munto, y posteriormente para la adaptación final de Air, así como el propio canon de Kyoto Animation en 2006 y, como no, Clannad en 2007. No sé si ya llegaste a dimensionar lo que te estoy diciendo, pero estamos hablando de que el estilo tan característico de una de las casas de animación más importantes nació gracias a un puto eroge. Gracias a toda esta cadena es que tenemos en parte al estilo moe, o mejor dicho, bishoujo como lo conocemos actualmente. Así como otras series buenísimas, llámense Fate, Steins Gate, Grisaya, Danganronpa, etc. Y como no, como ya mencionamos, una repercusión enorme en los harem y en las idols. Simplemente, como dije, una revolución total en el medio. Número 19. El anime más influyente de la historia. Ashita no Joe es recordado hasta el día de hoy como uno de los animes más importantes e influenciales de todo lo que lleva vivo este medio. Es un clásico que a día de hoy se puede ver y te das cuenta que es mejor que cosas que han salido este mismo 2023. Además, es considerado para muchos la primera serie en llevar a la pantalla temas serios, alejándose de la comedia y resolución típica en la acción de sus contemporáneos. Y mira, si bien más adelante veremos quién puso realmente los cimientos en la industria, la realidad es que las obras de inicios de los 70s, comandadas principalmente por este anime de boxeo, pusieron el piso para el resto que llegaría, consiguiendo que las obras reaccionarias inmediatas también se alejaran de lo simple, consiguiendo una identidad que hasta ese momento el anime simplemente no tenía. El legado y sombra de esta obra es tan extensa que si te pones a buscar, simplemente no acabas, desde cosas super obvias como Hajime no Ippo y Megalobox, donde se nota claramente la inspiración, hasta Komi-san, Berserk o Kill la Kill. Realmente aquí no hay un patrón real ni en géneros ni en demografías, ya que, como digo, es un referente para todo el medio en general, y de hecho para los japoneses también. Debido a la situación económica y principalmente social del país a finales de los 60s, una historia que más allá de quedarse en el boxeo, hablaba de rebelión, juventud e injusticia, resonó mucho en el pueblo. Se rumora que inclusive el Ejército Rojo japonés, grupo de izquierda, llegó a decir en un discurso: "Nosotros somos los Joe del mañana", refiriéndose a que ellos son parte del pueblo. Esto es una salvajada, una obra que a 52 años de su estreno sigue siendo relevante para fans y también para no fans. Ya he visto muchos tweets de gente que conoce el final, conoce el personaje, conoce la serie y aún así la admira sin haberla visto. Esta serie es un clásico que se niega a morir, y aunque han llegado muchas otras a opacarlo, Ashita no Joe lucha contra ese destino, intentando ser el campeón eterno, porque es ahí donde reside el orgullo de un verdadero campeón.
Número 18. Las madres del majo shoujo. Como ya mencioné al hablar de los shoujo, las chicas mágicas fueron durante una buena cantidad de tiempo un estandarte. De hecho, eran el género más popular de la demografía. Pero para entenderlo hay que excavar tantito. Antes de ser conocidas estas chicas como lo que tenemos ahora, existió el protogénero llamado Mayoko, o en inglés Little Witch. Series que se caracterizaban por tener a pequeñas brujitas haciendo cosas lindas de pequeñas brujitas. Y aunque muchos piensan que es lo mismo, la realidad es que no es así. Este nombre se le da debido a Sally the Witch de 1966, obra que con su popularidad moderada influenció un par más como Mahotsukai Chappie o principalmente a Mayoko Megu-chan. Pero tal como te comenté, le falta algo para ser un majo shoujo. Como ya dije, en los 70s y 80s se comenzó a sentir el movimiento de liberación de la mujer en Japón, e hizo que el género de pequeñas brujas adquiriera un toque más heroico y digno del poder femenino, consolidándose el género de chicas mágicas popularmente con la llegada de las aventuras de Gigi en 1982. Esta serie es la madre del género, pues impuso gran parte de lo que el resto usaría después. Los aliados como refuerzos argumentales para no cargar todas las protagonistas, los ítems especiales como recurso narrativo a conveniencia para el escritor, la característica transformación con frases y backgrounds tan llamativos, la idea del alter ego entre persona y chica mágica, y principalmente los temas de empoderamiento femenino que, como digo, vienen de la ola feminista de estos años. Ya sabes, la importancia de la amistad entre chicas, el amor como fuente de poder, las diferencias entre la mujer y la niña, y bueno, un montón más. La realidad es que no es tan profunda esta serie, pero pone sobre la mesa muchos temas que a posteriori sí serían más desarrollados, e inclusive continuados con otros majo shoujo explotando al máximo cosas como la muerte y sacrificios que en Gigi se muestran de una forma muy blanca. Como puedes ver, es un género hiper enfocado a la mujer, pero entonces, ¿cómo se explican cosas como Kill la Kill, Madoka Mágica o Wonder Egg, que se enfocan claramente más en el público masculino, aun cuando tocan estos temas? Pues bien, regresemos un poco en el tiempo, al nacimiento de Cutie Honey. Esta obra es de los eslabones más importantes para el ecchi en la industria, pues es considerado el que popularizó el fanservice, que bueno, ya existía, pero de una forma mucho más picante y atrevida. Este fanservice, para bien o para mal, comenzó a tener mucha influencia en obras protagonizadas por mujeres, naciendo el denominado Majo Shoujo Warrior. Chicas mágicas pero con toques más caballeriles que terminarían desplazando al Super Sentai de esa época. El que comenzaran a salir Majo Shoujos dentro de la demografía shonen tuvo como efecto que cada vez más se volvieran populares entre los espectadores masculinos japoneses, preparando de esta forma el terreno para que entrara la obra más popular de este género, Sailor Moon. Esta obra salió en el 92, es parte de la primera gran ola de anime en América y la rompió completamente. Nuevamente, y perdón si me repito, el shoujo era un nicho bastante pequeño, pero esta obra logró llegar a prácticamente todo el mundo, y de una forma buena. De hecho, nunca he escuchado cosas como "es que eso es para niñas", que sí he escuchado con otros como por ejemplo Sakura Card Captor. Simple y sencillamente, la abuela, la madre y la más grande impulsora del majo shoujo en el mundo. Número 17. El renacimiento de la animación no tradicional. En 2013 se estrenó Aku no Hana, un hermoso anime que fue destrozado por el público. A muy pocos les gustó y en mayor medida se debía a que la protagonista pasó de ser una chica kawaii ubu a, una japonesa normal, debido a la rotoscopia. Ese mismo año se estrenaría la segunda película de Berserk Golden Age, que a pesar de ser una buena película, también fue odiada por muchísimos, pero en este caso por el CGI, dejando algo claro para nosotros y especialmente para los productores. A la comunidad del anime no le gustan los métodos no tradicionales de animación como la rotoscopia, CGI o animación 3D. Y ojo, no me refiero a efectos puntuales que se llevan usando desde hace mucho, me refiero a obras completas usando esta herramienta. Muchos estudios por esto mismo se abstuvieron de realizar este tipo de proyectos porque no era un negocio seguro y prácticamente ningún inversionista pagaría por la serie. Sin embargo, eso cambiaría en 2017 con el nacimiento de Hoseki no Kuni. El estudio Orange se fundó en el 2004, hace mucho tiempo, pero no es hasta 2013 que veríamos series populares animadas por ellos. Aunque eso sí, no propias. Colaboraron en Ginkaki Botai, Black Bullet y un par más de proyectos que ni les dio fama ni identidad como estudio, a pesar de que era de los pocos enfocados completamente en animación 3D y CGI de alta calidad.
Por lo que en 2016 decidieron ir a lo grande y hacer lo que siempre quisieron, a lo que siempre se enfocaron y lo que nadie les había dejado, hacer una obra completamente en CGI. Después de durante 13 años crear trabajadores talentosos, mejorar su hardware al máximo y perfeccionar su técnica, comenzaron con el proyecto de Hoseki no Kuni, escogiendo esta obra de hecho porque al tener la temática de las gemas pegaba bastante fácil el CGI. El resultado, pues, la mejor obra con esta tecnología salida del país del sol naciente hasta ese momento. Eso sí, las críticas no tardarían en llegar, pero esta vez los elogios tampoco. Por primera vez en lo que llevo de vida puedo decir que el fanático de anime evolucionó un poco. El éxito de esta serie animó a que muchísimos más estudios, incluidos los tradicionales, adoptaran esta técnica, y desde ese momento hasta ahora, 5 años después, se siente como una invasión. High Score Girl, Dorohedoro y bastantes más, pero probablemente sobresaliendo del resto, sin lugar a dudas, Beastars, el segundo proyecto del estudio. Si Hoseki era la licenciatura en CGI de Orange, Beastars era el posgrado. Demuestra lo lejos que se puede llegar con esta técnica y la excelencia en la actualidad de la misma. Representa para mí el renacimiento del CGI en su máximo esplendor. De aquí en adelante veremos algunas obras más completamente de esta forma, pero su verdadera importancia radica en cómo esto ayuda y ayudará a que la herramienta mejore y se tengan mejores acabados. Por ejemplo, tenemos a Dance Dance Danceur y la segunda parte de la Final Season de Attack on Titan, que sin ser un 10 ambos están hiperpulidos y son una utopía para lo que el CGI era en el 2016. Sin lugar a dudas, dos obras contemporáneas importantísimas y de las cuales somos afortunados de poder vivir. Número 16. La muerte de la animación no tradicional. Así es, si dije que este tipo de animación renació es por algo, y es que hay un hecho puntual bastante trágico que nos cuenta la razón de por qué no le gusta a los japoneses tanto. He de admitir que esta historia se la voy a robar a Paris de su video de Beastars. La verdad, no he ido a corroborar todo, pero sí los datos importantes, y es tan buena anécdota que prefiero creer que es cierta antes que checarlo. Todos conocemos la mayor leyenda detrás de Final Fantasy. Se dice que después de un par de proyectos fracasados, la empresa Square tuvo como última opción el crear un videojuego que tuviera éxito, pues de lo contrario se irían a la bancarrota. Por esto, el juego sería llamado Final Fantasy. La fantasía final, la para ellos última aventura que tendrían en esa jungla llamada creación de videojuegos. Sin embargo, para su sorpresa tendría mucho éxito y luego de esa entrega llegaría el 2, el 3, las versiones americanas y un montón más de cosas. Así es, no solo videojuegos, coronándose incluso popularmente como el mejor juego de la historia con el Final Fantasy VII. Esto hizo que Square se convirtiese en una de las empresas de entretenimiento japonesas más poderosas económicamente hablando, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué si era tan fuerte se tuvo que dar a la bancarrota y unirse a Enix para ser llamado hoy Square Enix? Pues bien, la razón se llama Final Fantasy The Spirits Within. Probablemente ni siquiera sepas que esta cosa existe y bueno, ese es el problema. Este filme tuvo la campaña publicitaria más agresiva de todo el siglo, pues anunció como una revolución total en el medio, como el futuro de la animación japonesa, como lo que estaba completamente bien, flexeando de su presupuesto de 137 millones de dólares. Para que te hagas una idea, se estima que Your Name, que impactó al mundo por su apartado técnico, costó 52 millones de dólares, y BTS cobra 750,000 por un show privado de 1 hora. Es decir, con lo que costó la peli de Final Fantasy en ese entonces, podrías hacer Your Name mientras que BTS le baila y canta al staff durante 3 meses seguidos, y aún con eso te sobrarían 8 millones. ¿Ves lo absurdo que es? Recaudaron 82 millones, que a ver, es bastante, pero hermano, le seguían faltando más de 40. Este fracaso fue tan grande que dejó en ridículo a todo el gremio japonés, especialmente cuando ese mismo año se estrenó Monster Inc. en Occidente. Sin embargo, si me preguntas a mí y a casi cualquiera, esto no es suficiente para tumbar a toda una herramienta. Sí, estaba muerta, pero faltaba alguien que la enterrase, y quien lo hizo es a día de hoy el más famoso del medio. Hayao Miyazaki, siendo de la escuela de los 60, siempre estuvo muy en desacuerdo con la digitalización del anime. Su desagrado a estas técnicas es auténtico y es el estandarte de los métodos tradicionales por algo. En 2001, Miyazaki estrenaría su magnum opus, El viaje de Chihiro, una película tan pero tan buena que, aprovechándose de la ventaja de que todo Estados Unidos estaba hablando del anime por Final Fantasy, se lanzó a intentar conseguir un Oscar. Así es, si quieres el premio tienes que hacer algunas cosas, y pues bueno, resumiendo mucho, consiguió el galardón.
Esto puso tan en alto al medio nipón afuera que la victoria era clara: 2 de bueno, 3 de no, siendo probablemente la historia más curiosa de la época moderna, y que además explica también por qué es la única película que ha intentado el premio de la Academia de verdad. Merecido puesto número 16. Número 15. La revolución de Nippon Animation y su obra más destacable. Aunque en la actualidad es más conocido por ser quien adaptó la primera serie de Hunter x Hunter, la realidad es que para entender la importancia de este estudio no basta con ver sus trabajos más recientes, sino que tenemos que viajar hasta la década de los 70s. En esta época, como mencionamos antes, apenas estaba instalando el anime en el colectivo, y si vemos lo que había, tenemos series, muy aceleradas. Acción, drama político, romance dramático, comedia en busca de muchos chistes, deportes intensos y un sinfín de obras por el estilo. En este mar tan revoltoso, sin embargo, nacería este estudio y representaría un contraste enorme. A contraposición del resto del medio, Nippon Animation se dedicó a dos cosas: mejorar su técnica y crear obras mucho más mundanas, alejadas prácticamente de todo conflicto extraordinario. El perro de Flandes o Fábulas del Bosque Verde son un ejemplo de esto, pero sin lugar a dudas lo que más te suena de estos tiempos es Heidi. Esta obra llegó a ser transmitida a nivel internacional y es excesivamente conocida, tanto por los memes, el opening que a pesar de ser horrible por alguna razón a la gente le gusta, y sobre todo lo peculiar de su animación. Este anime mostró a todo el mundo lo que se estaba haciendo en la pequeña isla y dejó maravillado a muchos. Nippon Animation, sin lugar a dudas, estaba en otro nivel. Probablemente era el mejor estudio de la década, lo cual es bastante, considerando a otros grandes como Tezuka Productions o Shueisha, y es notorio no solo por su calidad, sino también en que estaban intentando cosas diferentes. Géneros enteros como el tan amado Slice of Life de la actualidad le debe demasiado a este estudio, así como, el medio en general, que muchas veces recurre a este estilo tanto en su filler como en sus ovas. Pero si le tenemos que agradecer algo a este estudio es el nacimiento de una figura importantísima. En 1978, Future Boy Conan nacería de las manos de ni más ni menos que Hayao Miyazaki, su primer trabajo. La filosofía tan distinta que guardaba este estudio y el estándar de calidad tan alto que manejaba formó por completo una manera de animar en Miyazaki, que básicamente lo convertiría en uno de los directores más meticulosos a futuro, y si me preguntas a mí, en el mejor hasta el día de hoy. Junto con Isao Takahata, director de Heidi, fundaría Estudio Ghibli y el resto ya es historia. Este estilo tan peculiar, mágico, mundano, como lo quieras llamar, que tiene Ghibli es herencia y evolución directa de Nippon, por lo que me parece que tiene un justo lugar en este top. Para los siguientes puestos tengo que explicar un concepto importante, pues, aunque a muchos les suena, la realidad es que pocos entienden del todo cómo funciona, siendo el concepto de ola. Una ola de entretenimiento se refiere al aumento de popularidad a nivel global de un medio de entretenimiento en específico en un periodo de tiempo, y lleva ese nombre por tres partes fundamentales. 1. El impacto que da nacimiento a la ola. Aquí, una o varias obras que llegan como experimento un tanto ciegas, gustan y generan un potencial nicho a explotar por las empresas. 2. La cresta de la ola. Viendo que se consiguió el efecto conseguido con el impact, se realiza una licencia, entre comillas, masiva, de obras que terminan golpeando a la nueva región a la que llega. 3. El retroceso de la ola. Una vez que ya se, entre comillas, quemó un poco lo que antes era una novedad, se disminuye poco a poco el volumen de obras entregadas, haciendo que ya no se sienta tan presente. Algo importante aquí es un principio curioso que se llama tren de la ola, que explica que una vez llegada la primera, la segunda es inevitable, y la tercera, y la cuarta, y etc. Dependiendo todo de qué tan fuertes son las piezas de la cresta. Si son muy débiles, la moda simplemente muere poco a poco con cada ola nueva, y si no, termina siendo parte del resto de medios del lugar al que llega, resultando imposible que vuelva a ser una novedad. Véase como ejemplo el K-pop, que desde el 2012 con el Gangnam Style como primer impacto fuerte, las olas no han parado de hacerse grandes, o las propias series coreanas que tienen ya casi 6 años gustando de este lado del charco. Otra cosa importante a destacar es que mediante el tren más avanza, el volumen de obras aumenta, y resulta un poco imposible identificar dónde está el impacto realmente, llegando a un punto en el que se le adjudica a la propia ola anterior el generar la siguiente. Pero, a ver, ¿por qué te digo todo esto? Pues bien, este concepto es importante para la historia del anime, porque en el resto del top veremos algunas obras que sirvieron como impacto de obra o comandaron la cresta para que la ola entera fuera efectiva y no falleciera en una simple moda de 2 años. En el anime la cantidad de olas varía entre autor y autor, mencionando uno solo Estados Unidos, un par agregando
explorando LATAM, otro basándose completamente en el volumen post-crisis que existen, etc. Pero yo, haciendo un poco síntesis, considero que deberíamos enfocarnos principalmente en Estados Unidos, porque ahí existe formalmente el mercado que termina golpeando acá unos 4 años después. Y además considero que han habido 3, la de los 90s y los primeros 2 o 3 años de los 2000s, la de los 2000s y la de los 2010s. Y precisamente para que entiendas cómo funciona más o menos esto, hablemos de esta última ola en... Número 14. La tercera ola de anime, o como me gusta llamarla, el rompimiento de la barrera del 2012. Verás, cada ola se caracteriza en que cambian algo dentro de los medios de distribución en Occidente, y por ende en cómo se consumen las series, y probablemente esta sea la que más impacto tenga para ti, ya que estoy casi seguro de que entraste al anime más o menos por estas fechas. En la actualidad ver anime no es tan mal visto como lo era en su momento. Ver Naruto o Dragon Ball estaba bien, digo, la gente también lo vio en TV, pero ver algo en japonés, eso ya era extraño. Esto ocasionó que existiera una marginación enorme hacia los llamados otaku, discriminándolos fuertemente y obligándolos a crear un nicho y formar una barrera que los separase del resto para no ser molestados, creando sus propios chistes, vestimentas y, bueno, cultura en general. Pero algo pasó en el 2012, llamado plataformas de streaming. A diferencia de otros anime que la gente miraba porque los tenían en su propio idioma, con la llegada de las plataformas de streaming, si una persona ajena al medio quería ver un anime que estaba en boca de todo internet, no bastaba con prender la tele y ya. Tenía que usar la computadora, meterse en una página dedicada al anime, hacerse una cuenta y ver la serie empapándose indirectamente de todo lo que la comunidad otaku tenía. No era Dragon Ball que salió de la barrera para ellos, no era Naruto que tenía la primera parte fuera de la barrera y lo otro dentro. Y por supuesto, no era algo a lo que estuvieran acostumbrados, pero algo extraño pasó, y es que a toda la gente le encantó. Los que anteriormente hicieron a un lado a todos esos chicos raros por sus gustos japoneses, ahora estaban encantados con lo que había dentro de dicha comunidad. Y aunque claro que el rompimiento no fue inmediato en 2012, en no más de 4 años, por lo menos en Estados Unidos, la barrera prácticamente ya no existía. Pero a ver, otra vez, ¿por qué menciono tanto ese año? Porque desde el 2012 hasta el 2014, 4 series fueron las que comandaron la cresta de la ola, y las que sin lugar a dudas tienen este puesto como las más importantes. Una la voy a mencionar en otro puesto independiente porque la realidad es que tiene suficiente mérito para estar sola, pero las otras 3 entran aquí representando cada una de ellas a una empresa distinta. JoJo's Bizarre Adventure a Warner Bros. Home, el predecesor de HBO Max para los que no lo conozcan, Attack on Titan a Crunchyroll y Tokyo Ghoul a Funimation. Pareciera que no, pero estas obras fueron popularísimas en Estados Unidos y le dieron una fuerza de mercado enorme a la zona en general. Si existe Crunchyroll Latinoamérica como lo entendemos a día de hoy, créeme que es gracias al éxito de estas obras en Gringolandia y no a lo que se suele decir de la piratería y esas cosas. En 2014 todos se vestían del niño del parche sin saber de qué serie era. Las JoJo referencias nos invadieron por completo al punto de ser actualmente metamemes, y Attack on Titan prácticamente carreó a la empresa naranja en América por sí solo. Tan solo ve este gráfico, por primera vez en como 8 años, el anime volvió a ir a la alza en América. De cierta forma, aunque para muchos representa un retroceso en la industria por las obras que predominaron en el mainstream, la realidad es que a su manera le dio un segundo aire a la industria entera. Un segundo aire que, sin lugar a dudas, necesitaba, y aunque actualmente la comunidad es mucho más tóxica que nunca, por lo menos ya no está mal visto este gran hobby que tenemos. Número 14. Número 13. La pelea de los 3 grandes. Ustedes son muy jóvenes para saber de esto, pero en la década de los 2000 existió algo llamado la pelea de los 3 grandes. Una competencia bastante importante entre los, en ese entonces, más populares neketsu en emisión: Naruto, One Piece y Bleach. No me mojaré en decirte quién ganó, claramente Bleach no fue, pero independientemente de eso, hay que matizar para que entiendas por qué son tan importantes. En primer lugar, estas obras forman parte de la cresta de la segunda ola de anime, y a su manera la definieron bastante. Son muchos los grandes anime que se te pueden venir a la mente si hablamos de esta década. Ya sabes, Gintama, Inuyasha, Shaman King, pero ninguno llega a la magnitud de los 3 de este puesto. Y es que, como segundo punto, la discusión acerca de cuál era el mejor de los 3 fue un monotema en los foros de internet de esos años. Como si se tratase de Harry Potter, entrabas a algún blog y lo primero que hacían era preguntarte por tu casa de otaku. ¿Eres ninja, pirata o tonto? Bueno, está bien, de hecho no era así. Algo interesante es que en ese entonces los fans de One Piece eran el saco de boxear de toda la comunidad. ¿Que eso no ha cambiado? Vale, lo corrijo. En ese entonces el peor visto era One
Piece. Bleach y Naruto eran realmente los que competían. Uno murió joven y el otro se hizo de Harakiri en el 2013, pero vaya, en los casi 7 años que duró la batalla no paró de estar hasta arriba de tendencias en discusiones. Capítulo X de Naruto versus Y de One Piece, Luffy versus Naruto, Sakura versus Nami, etc. En verdad, a retrospectiva parece aburrido, pero de seguro debió ser único en su momento. El cual, como dije, no fue corto, y es que eso nos lleva al tercer lugar. A diferencia de algunas obras del pasado, los 3 grandes eran long runners en emisión, es decir, estaban incompletos. Podías verte Naruto hasta los exámenes Chunin, pero si te metías a un foro, resulta que todos los demás iban 100 caps adelantados, obligándote a que consumieras el material original en japonés. Esta ola se caracteriza por ser la transición entre ver todo completamente doblado y comenzar a ver obras en su lengua original, llegando al punto de comprar un fucking CD o DVD. Es decir, cuarto y último punto, al ser tan largas estas obras, fueron ellas mismas las que impactaron a la llegada del streaming un poco más de un lustro después, cuando las empresas se dieron cuenta que los discos comenzaban a ser obsoletos. Es una época que no nos tocó vivir a muchos, pero que sin lugar a dudas impulsó bastante a los fandoms, y que buscando un poco en máquinas del tiempo te encuentras vestigios hiperinteresantes. Algunos youtubers, de hecho, tienen anécdotas bastante interesantes al respecto, por lo que creo que tiene bastante merecido este puesto. Número 12. El padre del Isekai y el que lo popularizó. El Isekai no es un género que me guste mucho, pero es innegable que en la actualidad es el género más relevante. Al menos si contabilizamos esto por medio de volumen de obras por temporada, pero es que en verdad, ¿por qué usar otro medidor? En 2022 volvió a repetir la hazaña de 2021 de tener más de 25 obras del tipo, es decir, un aproximado de 6 por temporada. Pero, ¿alguna vez te has preguntado el por qué es tan popular? A inicios de la década pasada comenzaron a surgir bastantes adaptaciones de novelas ligeras de la época, haciendo que el medio de animación adquiriera la que ya de por sí era una moda en ese entonces en dicho medio, los Isekai. Las series de viaje a otro mundo realmente no era algo ajeno al anime, de hecho ya hay registros importantes de series con dicha premisa desde los años 90, la peor época de la historia del anime, lo cual si me preguntas a mí no es casualidad. Pero incluso, aunque siguieron existiendo obras que hasta tuvieron éxito como el propio Digimon o Zero no Tsukaima, la realidad es que no era ni el 1% de lo que era la moda que surgió en 2012 en las novelas ligeras de manos de Mushoku Tensei. Este libro cambió el juego por completo en dicho año, y hasta día de hoy sigue siendo la obra Isekai más influencial de la historia, al implantar en sus sucesores la mayoría, por no decir todos, los trópicos que el género tiene a día de hoy. Cosas como el setting de universo RPG tolkiano que no se había terminado de aprovechar de buena forma hasta ese momento, el romance fantástico, el harem, el arco de aprovechar la vida que se tiene, el arrepentimiento, la adaptación al nuevo mundo, etcétera, etcétera, etcétera. En mayor o menor medida, todo Isekai actual tiene estos elementos gracias a Mushoku, pero hey, no podemos ignorar al elefante en el cuarto. Mushoku novela es del 2012, pero el anime salió en 2021, 9 años después. Esto se debe a que literalmente se creó un estudio de élite llamado Bind con el único propósito de crear su anime hace ya casi 5 años, dándonos, un trabajo espectacular, pero para 2018, cuando se comenzó, el Isekai ya era popular. Si no fue Mushoku, entonces ¿quién fue? Pues ya lo sabes, ni más ni menos que Kirito God. Lo sé, Sword Art Online es horrible, pero su popularidad es enorme, y con su llegada en 2014 se marcó el medio para siempre. ¿Recuerdas que mencioné que durante el rompimiento de la barrera había un cuarto pilar que merecía su puesto propio? Pues bien, ese es este. Sword Art Online como Yoyo, Shingeki y Tokyo Ghoul gustó enormemente, y sirvió para que muchísimos entraran al medio, pero no representando una empresa, sino que como un fenómeno propio. El éxito de este anime, junto con la gran ola a la que pertenecía, llamó mucho la atención de inversionistas, los cuales producirían nuevos isekais y nos meterían en la invasión que vivimos a día de hoy. Como a mí podrá no gustarte, pero honor a quien honor merece, y en mi caso, aprecio su importancia colocándolo en el número 12. Número 11. Las primeras adaptaciones exitosas de novelas ligeras. Como dijimos con las visual novels, la entrada de nuevos medios siempre representa algo enorme, y como dijimos en el puesto pasado, la invasión de Isekai se debe a SAO, pero SAO se debe a la llegada de novelas ligeras. La pregunta aquí es, ¿quién inició esa llegada? La realidad es que la novela ligera ya había intentado llegar de lleno desde hace muchísimo tiempo antes. En 1974 ya teníamos cosas como Kikansha Yaemon, pero la realidad es que nunca tuvo un éxito considerable, siendo la razón principal la propia naturaleza de las novelas, donde podemos ver hasta fragmentos de 20
páginas de diálogos continuos, u otros recursos muy confusos al jugar en el mundo de lo abstracto, o incluso con pruebas lógicas que al menos a nivel visual no es sencillo de dar a entender. No es como que se estudiara mucho el tema, pero sí existía la idea en general de que las mejores obras de dicho medio iban a ser imposibles de adaptar por lo complicado que eran, pensamiento que se rompió en el año 2006. La melancolía de Suzumiya Haruhi es de esas obras que si no sabes mucho del medio resulta ser un anime moe de Kyoto Animation más, pero si investigas un poco, descubres que es enorme. Esta obra hizo lo impensable, adaptar una novela ligera hiper confusa y hacerlo bien. La adaptación no arregla mucho el hecho de que se sienta completamente desordenado el argumento, pero sí hizo algo bastante bien, el famoso Agosto Infinito. Este arco de 8 episodios sigue siendo a día de hoy un mindblow total, y en la época en la que se estrenó representó la prueba que los productores necesitaban para poder romper el misconception de no poder adaptar las novelas. Aparte de aquí, muchas fueron las series que nacerían de estos libros, pero me gustaría agregar 2 más al puesto, porque 1, soy muy fan, y 2, siento que llevaron al extremo el concepto. Monogatari Series del 2009 y Tatami Galaxy del 2010. Monogatari es muy conocido por sus memes, pero la realidad es que es de lo mejor que ha salido nunca, y es inclusive para caso de estudio. Este anime tiene no solo capítulos enteros, sino que prácticamente momentos de 2 o 2 episodios y medio donde lo único que vemos son diálogos entre 2 personajes. Y aunque pareciera aburridísimo, la realidad es que juega de una forma tan impresionantemente buena con las visuales que creó un estilo único y súper identificable. Mientras que Tatami Galaxy hizo algo también impresionante, condensando una obra súper densa, revesada y pesada en un anime de tan solo 11 episodios, que inclusive tiene partes en las que se siente ligero. Sí, los diálogos están puestos a 1.5 para que quepa, lo cual en la lengua hablada más rápida del mundo es absurdo, pero también es único. A su manera yo lo veo de la siguiente forma: Suzumiya intuyó que había un mundo entero de posibilidades alrededor de las novelas ligeras, y tanto Monogatari Series como Tatami Galaxy demostraron dicha hipótesis. Para mí estas 3 series repartidas en 4 años fueron las que abrieron el paraguas para que el resto llegara después, viendo influencia en lo que ya hemos dicho, como el Isekai entero y también en obras buenísimas a día de hoy: Bakano y Durarara, Violet Evergarden, Shinsekai Yori, AB6, Spice and Wolf, Free, Oregairu, Welcome to the NHK y, como no, Eromanga Sensei y Golden Time. Bueno, tal vez esas no, pero vaya, que casi toda novela ligera nacida después del 2007 le debe algo a alguna de las 3 novelas de este merecido puesto. Número 10. El padre del Neketsu y el que popularizó el género. Sí, me van a matar por meter a Dragon Ball en un puesto tan alejado del primer lugar, pero ¿saben qué? Me van a matar aún más cuando les diga que si fuese por sí mismo, no entraría ni al top 10. Existe un misconception enorme al respecto de la obra de Toriyama, pues le dicen de forma no irónica Padre Ball, lo cual, nuevamente, demuestra que la comunidad hispana de Animu fue un error, pero tranquilos, que hoy vamos a romper eso. En primer lugar, existe una diferencia enorme entre Shonen y Neketsu que me está matando que la gente no lo entienda. Shonen se refiere a todas las series, sin importar el género, que están enfocadas a un público juvenil, de entre 12 años y 18, mientras que Neketsu se refiere a un género donde vemos principalmente combates fantásticos, con sistemas de poder relativamente bien establecidos, con un elenco vasto a comparación de otros géneros, y ciertos roles bastante marcados en sus personajes. Naruto, Hunter x Hunter, My Hero Academia y muchos más vienen de aquí. El anime que impuso todos esos trópicos, a pesar de que muy pocos lo conocen, es Hokuto no Ken. Por el nombre no te suena, pero si te pongo este audio, pues sabes cuál es. Este anime fue una revolución enorme, pues creó un género que a día de hoy es súper importante, y aunque varios le adjudican de más a Dragon Ball, la realidad es que el manga de Toriyama no fue lo único que nació de este padre. JoJo's Bizarre Adventure mama prácticamente todo de esta obra. Berserk también tiene influencia, dicho por el propio Kentaro Miura, o inclusive hasta Attack on Titan, que utilizó el mismo método para crear los movimientos utilizados en combate por los titanes que usaba Hokuto en su momento, basándose en luchadores reales para una mejor idea anatómica. Este anime es de esas series que se perdieron en el tiempo y que tristemente no se valoran lo suficiente. Sin embargo, y para que ya no me maten, si es tan importante, ¿por qué no metí solo a Hokuto en el puesto 10 y dejaba fuera Dragon Ball? Porque este anime tampoco avala por sí mismo un puesto propio. Dragon Ball no inventó nada, basándose en ser a veces una aventura adaptando al viaje al oeste y otras veces un neketsu. Este anime popularizó de forma colosal el género anteriormente mencionado. Y por más que no sea el padre, cosas como Yu Yu Hakusho y por ende Hunter x Hunter, One Piece en su totalidad, ciertos elementos de Bleach como sus villanos mencionado directamente por Tite Kubo y algunas características en la etapa temprana de Naruto nacen directamente de esta serie. Así es, a su manera Dragon Ball creó la pelea de los 3 grandes. Sin embargo, no solo es eso,
hecho, así como Sword Art Online fue miembro de la tercera ola pero siendo un fenómeno propio, Dragon Ball tuvo un efecto parecido durante la primera ola, la que surgió en los 90s. Sailor Moon, Saint Seiya y un par más estuvieron dentro de esas series que licenciaron para llegar completamente dobladas a Occidente, pero sin lugar a dudas, Dragon Ball fue la que más impacto tuvo. Hasta el día de hoy sigue siendo recordado como un ícono y por ende, uno de los animes más importantes de la historia. La pregunta realmente es, siendo tan grande como es, ¿por qué número 10? Lo vas a descubrir ahora. Número 9. El anime más popular del mundo. Se suele decir que Dragon Ball tiene este honor, pero nuevamente, eso solo lo dice la gente que no tiene ni idea de cómo es en verdad. Sí, quizás los enlatan, pero en todo el mundo, y en ese puesto, aunque muchos no lo crean, se lo lleva Naruto, y en segundo lugar, Pokémon. Podría ir a lo wack, tomar Google Trends y asustarnos por la cantidad de tiempo que lleva en top tendencias, pero hagámoslo más sencillo. Pokémon es la propiedad intelectual que más dinero genera en el mundo, más que cualquier otro anime, más que cualquier otra serie y sorprendentemente, más que cualquier otra cosa que tenga el sello de Disney. Así es, incluyendo a monstruos como Star Wars y Marvel. Ha generado 92.121 millones de dólares, que para que se note a perspectiva es casi el 150% de los 65.000 millones de la ópera espacial en 19 años menos. El juego de cartas, los millones de peluches, prácticamente el 25% de las comisiones de porno furry en el mundo y sobre todo los videojuegos hacen que, aunado a lo que se genera con el anime, sea la gallina de los huevos de oro de Nintendo. Y sé lo que vas a decir, eso es mérito de los juegos, no del anime, pero no, eso no es cierto. A ver, sí, Pokémon fue un boom de ventas cuando salió, vendiendo, según los datos oficiales, casi 8 veces lo que Final Fantasy en tan solo su primer año. Unas 4 millones de copias más o menos, razón por la cual se creó el anime, pero ¿quieres ver cuántas se vendieron al siguiente año con la salida de la serie? Pues 6.1 millones solo en Estados Unidos. En la actualidad, a diferencia de otros animes originarios de videojuegos, es la serie de televisión la que rige el desarrollo del título de consola. El hecho de que los juegos de Pokémon estén hechos a medias se debe 100% a que se tienen que acomodar a los tiempos de salida entre temporada y temporada de aproximadamente 2 años. Pero aunque nos demos cuenta hasta ahora, esto lleva pasando desde la jodida segunda generación, antes de que la mayoría de ustedes espectadores siquiera existieran. Es sabido que el anime tiene varias filtraciones de los siguientes Pokémon que saldrán en los juegos, que sirvió a su vez como una estrategia para avivar el hype. Pero mira, no solo se queda en eso. Cada temporada desde 1998 ha sido sincronizada con la fecha de salida del juego. Salvo Yoto, que salió un mes antes en anime, el resto aprovechó el estreno para poder vender luego. Por esta razón existen las terceras ediciones. Rubí y Zafiro tenían muchísimas cosas mal, parecían un paso hacia atrás y se notaba que estaban tan verdes únicamente para poder coincidir con la salida de Advanced Generation. Por eso luego existió Esmeralda para poder mejorar lo que no hicieron en su momento. Y en serio, podríamos hablar de cada una de las generaciones y ver cómo el anime tuvo un impacto en todos los productos Pokémon que existen. Por lo que no, el fuerte de Pokémon no son sus juegos, es y siempre ha sido el anime. Esto hizo de hecho que a finales de los 90s e inicios de los 2000s existiese la fiebre Pokémon. Tazas, playeras, merchandising hiperagresivo en general invadió Occidente y sin lugar a dudas vino para quedarse. Pokémon además es una de las 5 series que se consideran que impactaron en la segunda ola de anime a inicios de los 2000s y claramente la que más peso tiene por sí misma. Esta obra fue un fenómeno propio tan grande que hasta mis familiares más pequeños lo siguen viviendo. Simplemente el anime más grande en cuanto a fans de todo el mundo. Número 7. El mejor anime de la historia. Lo sé, es un poco controversial porque, a ver, mi hermanastra es mi ex en el puesto 8. Ok, bueno, no, en realidad el que es a voto popular por una gran cantidad de críticos el mejor anime jamás hecho es el OVA de 1988 al que conocemos como Legend of the Galactic Heroes. Y mira, creo que tienen razón. Para explicar esto daré 2 contextos, siendo el primero su género, la Space Opera. Este género se caracteriza por ser una aventura en el espacio con ambientación futurista que se enfoca en temas como la guerra, la política, las relaciones humanas y muchas
muchas veces también el romance. El máximo representante del género a nivel global es claramente Star Wars, especialmente el capítulo 2, que me parece una cosa bastante odiada sin tanta razón. Sin embargo, el primer anime en mostrar esto fue Space Battleship Yamato, en 1974, una de las mayores influencias de Galactic Heroes. Como puedes ver por las características del género, resulta ser un drama que tiene mucho de todo, una mezcla extraña que no sabes exactamente por dónde te va a atacar, siendo ese el punto más fuerte de la ova de este puesto. Galactic Heroes no solo es que mostrar acción, romance y drama, sino que todo lo hacía como nunca antes se había visto. Hasta ese entonces, Rosa de Versalles seguía siendo el romance por autonomacia. Gundam era la cara de lo que animar una pelea especial significaba, y La tumba de las luciérnagas del mismo año era la obra para llorar por excelencia. Cada una de estas series brillaba por algo en específico, pero The Legend of the Galactic Heroes hacía todo eso, y lo mejor, lo hacía bien. Para que te hagas una idea, todas las críticas políticas que hacen bien Code Geass, Samurai X, One Piece, no sé, muchas que se te ocurran, están condensadas en esta serie en menos de 40 de sus 110 episodios. Y lo mismo te podría hablar sobre cómo pisa cualquier otra serie de aventura que haya visto y cómo compite con series de acción de hoy en día. Pero ojo, no hay que olvidar que salió hace 34 años. Y he ahí el segundo contexto. En los 80s Japón tuvo el mayor desarrollo económico que prácticamente cualquier país haya tenido en los últimos siglos. Esto hizo que hubiera una mayor demanda de entretenimiento y nuevas tecnologías en el país, entre ellas el VHS, naciendo así las OVAs, Original Video Animation, es decir, series estrenadas fuera de la televisión o el cine. El volumen de anime en esta época hizo que las televisoras se pusieran muy estrictas con lo que podían estrenar, ya que si un estudio no aceptaba estar bajo sus condiciones al crear X o Y anime, simplemente llegaría otro a bajar la cabeza con tal del gran foco que la TV representaba. Y aunque parece triste, aquí vemos uno de los actos más hermosos del medio, el que podríamos llamar el renacimiento ilustrado del anime. Muchos fueron los estudios que se negaron a bajar la calidad de sus obras con tal de estar en una cadena popular, y crearon un movimiento entero de series originales con un valor de producción enorme, naciendo de esta forma la era que ya te había mencionado, la era de las OVAs. Esta era te la he nombrado ya en casos como el horror o Kasetoki no Uta, pero The Legend of the Galactic Heroes la representa mejor que ninguno. Representa una época en la que lo más importante era ser valiente para hacer cosas grandes, sin olvidarse de que estas tenían que estar bien hechas. Dicho de otra forma, la era dorada del anime, por ser lo mejor no solo dentro de su contexto, sino que inclusive décadas después de su salida, y representar al máximo la mejor etapa del medio, a mi parecer se merece el puesto número 8 dentro de este top. Número 7. El padre del subgénero más importante de la historia del medio. Puede ser que lo estoy sobrevalorando un poco, pero déjame te lo explico. Para mí, por lo que representa, el mecha realista o Real Roboto fue un antes y después en el medio. Al inicio de la industria como lo conocemos, por allá en los 60s y aproximadamente hasta los 80s, lo que siempre reinó fue la ciencia ficción, habiendo 3 subgéneros primordiales: los kaijus como Godzilla, los Super Sentai como los Power Rangers y los mechas, siendo estos últimos el género de robots gigantes tripulados. El padre de este género es Mazinger Z de Go Nagai, pero ese anime era muy fantasioso, casi heroico. Por eso a día de hoy se le conoce a esa rama de género como Super Roboto. El subgénero al que me estoy refiriendo yo es a su hermano con fondo realista, nacido en 1979 de la mano de Mobile Suit Gundam. Este género me parece tan relevante porque en plena era posguerra, donde se necesitaba alentar al pueblo al nacionalismo, impuso toda una narrativa alrededor de temas antibélicos, como los jóvenes en las guerras peleando por conflictos que ni siquiera les pertenecen, o el cómo es un panorama extremadamente cruel. Gundam les gritó a todas las personas que querían regresar al Japón bélico pre-Segunda Guerra Mundial que existía una forma de vida alrededor del trabajo y no de la conquista. Esto, en un país al que se le acababa de quitar su ejército, resonó bastante. La diferencia de profundidad entre las obras de ciencia ficción contemporáneas a Gundam es abismal, y como consecuencia tenemos uno de los géneros más aclamados de la historia. Capaz ahora no tiene mucho revuelo, pero Code Geass, Appleseed, Bubblegum Crisis u obras reaccionarias como Macross, Evangelion y por ende Gunbuster y Gurren Lagann le deben muchísimo a este anime. Por no hablar de las cientos de obras bélicas de la actualidad que toman muchos de los temas que Gundam impuso en su momento, inclusive aunque no se den cuenta. Attack on Titan, Joker Game, hasta cosas ya muy alejadas como Arlan Senki. Gundam, a mi forma de verlo, no solo creó un subgénero, sino que una forma entera de entender el concepto de la guerra dentro de la animación.
Por esta razón es que Gundam es la propiedad intelectual que más dinero ha conseguido, existiendo exclusivamente como medio audiovisual de merchandising, más que Dragon Ball, más que One Piece y cualquier otra cosa que se te ocurra. Sigue sin estar al nivel de Pokémon obviamente, pero de igual forma investigas cuánto se gasta la gente en Gunplas y entiendes el por qué se están forrando de dinero. No tienes idea de cuántos spin-off hay de esta cosa, y la verdad te recomiendo no investigar, te enfermarías si lo haces. Solo quédate con la idea de que prácticamente cada año salen 2 o 3 series de esta enorme saga especial. Simple y sencillamente, Gundam, el inventor de la guerra en el anime. Número 6. Los impulsores de la segunda ola. Ya hablamos de Pokémon, que era el gran peso pesado de los 5 grandes impulsores, y el segundo en turno lo veremos más adelante, lo sé, un poco irónico. Pero entonces, ¿por qué los otros 3 están más arriba que el anime de la rata eléctrica? Porque por separado, varios de por sí podrían entrar en el top 10, haciendo que juntos, sean imparables. Siendo estos 3 Ghost in the Shell, Perfect Blue y Cowboy Bebop. No miento cuando digo que el western galáctico de Watanabe es de las series que más ha amado Estados Unidos nunca. De hecho, estoy seguro que gusta mucho más que en el propio Japón. Por si no lo sabías, debido a su, entre comillas, extrema violencia, más de 10 episodios de Bebop nunca se estrenaron en televisión japonesa. Salió la serie completa hasta el Blu-ray, por lo que para el público japonés era casi un slice of life espacial con un par de episodios serios. Para Estados Unidos, sin embargo, fue todo lo contrario. Disfrutaron al máximo la experiencia y sigue siendo hasta el día de hoy el fandom más grande de esta serie. Por otra parte, Perfect Blue, la obra maestra de Satoshi Kon, tuvo un revuelo enorme, no tanto en el público, que sí, para muchos a día de hoy sigue siendo el mejor anime de la historia, sino que para la academia y los expertos. Era un estilo de dirección tan pero tan exquisitos, que es súper sabido el hecho de que Darren Aronofsky se inspiró y hasta licenció escenas para Black Swan y Requiem for a Dream. Mientras que ya por último, Ghost in the Shell, revolucionó el medio para siempre. No solo es que el filme de Mamoru Oshii haya definido los trópicos a usar para el cyberpunk en, prácticamente todos los medios venideros, sino que es algo más importante por sí mismo. Es la primera obra de animación japonesa en ser 100% digitalizada y tener éxito. No suena tanto, pero déjate lo explico. Ya había muchos intentando conseguir esto, pero fue Oshii el que lo logró. Este éxito fue tan rotundo que a inicios de los 2000 comenzó una revolución en la industria, pasando de los métodos tradicionales a los métodos tradicionales digitales. Esto trajo una rotación de personal gigante, un cambio enorme en los estudios que se tenían y una era un poco, hay que aceptarlo, mediocre en cuestión de animación. Cuando hablamos de Hoseki no Kuni, El viaje de Chihiro y Final Fantasy, mencioné que a inicios del siglo estas técnicas se popularizaron y pues bien, ahora sabes el porqué. Sinceramente al inicio en este puesto solo estaba Ghost in the Shell, pero me sabía mal dejar fuera a los otros 2 que para mí también tuvieron mucha relevancia para volver a licenciar series por allá del 2002. Por lo que ya sabes, merecidísimo puesto para estas 3 obras. Número 6. Número 5. Los impulsores de la primera gran ola de anime en Occidente. Siempre que se habla de la primera gran ola, se refiere a ella como los primeros anime en llegar a América, pero la realidad es que no es tan cierto. El propio Heidi o Mazinger Z ya habían sido licenciados antes, pero ¿qué fue lo que hizo que Selecta Visión, Televisa o Streamline Pictures decidieran licenciar de forma masiva tantas obras al mismo tiempo como lo hicieron en los 90s? Pues bien, eso se debe a Akira. Aunque antes me gustaría hablar de una obra que tiene una importancia similar, pero dentro del propio país. Náusica del Valle del Viento. Náusica es de esas obras hiperinfravaloradas dentro del medio y que a mi parecer se deberían revalorizar mucho más. Nació como manga en puño y letra del mismísimo Hayao Miyazaki, tardando más de una década en terminarlo y publicarlo para luego adaptarlo a anime. Gran parte de la escuela de animadores de Nippon Animation se llevaron el estilo de estudio pensando, ¿y si hacemos obras antibélicas pero que tampoco sean dramáticas, que sean simplemente, pacíficas? Naciendo cosas como las que ya te conté en su puesto, pero tanto Miyazaki como Takahata decidieron llevar más allá el contexto de la época en Japón, criticando al nuevo Nippon industrial. Estaban tan en el punto neutro de regresar a las raíces del país luego de la cultura yankee invadiendo, pero al mismo tiempo quitándole el lado militar, que desde
desde ahí se entiende el que represente tanto y haga sentir tan orgullosos a los japoneses. Náusica criticaba el daño al medio ambiente, a la guerra en general. Estaba ambientado en un mundo steampunk hiperdistópico, haciendo metáfora clara a cómo la isla estaba destrozando sus tradiciones. Tenía una protagonista mujer, heroica, que no buscaba hacer fanservice, y además todo eso bajo un estilo súper característico que se nota que trataba de competir con Disney por arrebatar la atención de los espectadores luego de que se volviera todo tan gringo. No te lo dije antes y tampoco lo voy a desarrollar aquí, pero la ciencia ficción era algo tan marcado en Japón precisamente por los estadounidenses que llegaron luego de la guerra. Y sí, para gran cantidad de personas, el fin de la hegemonía de dicho género llegó con Náusica del Valle del Viento. Esta obra tan disruptiva y con tópicos experimentales para la época terminó consiguiendo además dos cosas en especial. En primer lugar, sirvió para que muchas obras se inspiraran a hacer cosas más experimentales a mediados de los 80s. Es decir, sí, si lo ves de alguna forma muy general, influyó en el inicio de la era de las OVAs. Y aparte, gracias a su éxito, se creó el estudio de animación japonesa más popular de la historia, el Estudio Ghibli. Todo esto que te cuento sucedió en 1984, pero como cuando cuentas un chiste buenísimo, que nadie oye y luego tu amigo lo repite consiguiendo una carcajada de 1 minuto, 4 años después nacería Akira. Akira es reconocido por exactamente lo mismo que Náusica, pero de forma mucho más popular. Los temas disruptivos, la distopía, la crítica a la industria, etcétera, etcétera, etcétera. No le quito el mérito, obviamente, es una obra gigantesca para la industria, y si está en el top es precisamente por lo que dije al inicio. Mientras que Náusica golpeó fuerte dentro del país, Akira lo hizo fuera de él. La popularidad de este filme era algo nunca antes visto para un producto de animación japonesa, y de boca a boca se esparció la frase que estoy seguro ya has oído bastante: hay series de caricaturas chinas que no son para niños. Este impacto fue lo suficientemente fuerte para que ese mismo año Streamline Pictures comenzara la licencia masiva en América. De buena forma, gracias a Akira es que muchos entraron al medio, y hoy podemos ver anime como lo vemos. Número 4. El último eslabón de la revolución moe en el anime. Es difícil de ignorar uno de los elementos más característicos en la actualidad en la animación japonesa, el moe. Sin embargo, usualmente entendemos por moe algo que no es del todo correcto. Para no alargar muchísimo, hay 3 acepciones que se toman. 1. Un género enfocado completamente en que los personajes sean adorables y del gusto del espectador, con unas características y clichés bastante marcados. 2. El sentimiento en particular que tienen los fans por los personajes de una obra ficticia. Y 3. El estilo redondeado y de ojos grandes al que prácticamente llamamos estilo anime. Este estilo realmente se llama Bishoujo y ya lo mencionamos con las visual novels. Ya hablamos del estilo de Kyoto Animation, pero la clave aquí es ¿por qué esto es tan importante como para ponerlo en un top 4? Pues la respuesta es ni más ni menos que las Keion-citas. Antes de eso, claro, debemos darle el shoutout a su manga Dayo, que en el 2002 se convirtió en el para muchos primer anime de chicas lindas haciendo cosas de chicas lindas. Pero la escala a la que se llevó esto, el show de las chicas haciendo música ligera, simplemente no tiene comparación. Si vemos las obras de Kyoto Ani anteriores a Keion, sí, tienen el estilo, pero miren, Lucky Star era comedia, de Suzumiya ya hablamos y todo lo de aquí es un drama total. Keion por su parte, bueno, son chicas lindas y ya. Moe en su máxima expresión. La popularidad de esta obra es innegable y para muchos dentro del medio era impensable el que una obra pudiese mantenerse únicamente de eso. El que los fans sintieran un aprecio verdadero a personajes que, bueno, no hacen nada. Los fans llegaron a ser tan obsesos que luego de que se intuyera que Ritsu tenía novia, mandaron amenazas de muerte en cartas a la editorial. Sin dudas estaba saliendo bastante de control. Pero ojo, Keion no solo fue popular y no solo metió este tipo de obras al mainstream, sino que prácticamente las convirtió en un subgénero del slice of life propio. Las dos acepciones del estilo y el sentimiento siempre existieron, pero fue con esta serie que se entendió como algo aparte, único y que merecía atención por sí mismo. Hubo un antes y después de Keion. En otras palabras, una revolución en el moe. El moe se convirtió en algo identificable, más fácil de vender y mucho más atractivo que lo que se tenía hasta ese momento, lo cual haría que inevitablemente invadiera todo el medio. Mecha, neketsu, idols, romcoms, drama, todo, bueno, salvo excepciones, lleva este estilo heredado. Y a pesar de que cada vez es posible el ver más obras populares que no llevan este estilo per se, la realidad es que sigue bastante arraigado.
A día de hoy, el moe ya es un símbolo para la industria. Es mucho más relevante que Dragon Ball, Pokémon o cualquier género que te puedas imaginar. Y es probablemente lo único que a mí me hace decir, oh, esto es un anime, o por lo menos una inspiración de él. Y por eso se merece un lugar tan alto en este top. Para mí, merecidísimo el puesto número 4. Número 3. El pionero de la revolución moe. El anime de este puesto ya ha sido mencionado indirectamente en muchísimos puestos anteriores, y es por algo bastante claro. Ya hablamos de cómo Keion impuso un estilo entero a través de la evolución del estilo de Kyoto Animation, y de cómo este además se nutrió del Deki y las visual novels que utilizaron la moda Bishoujo de los 80s. La pregunta a contestar entonces con este puesto es, ¿quién impuso esa última moda? Ese fue Urusei Yatsura de Rumiko Takahashi. Como dijimos con La Rosa de Versalles, los 70s fue la era dorada de los shoujo. Esta popularidad no solo se quedó en las mujeres, sino que llegó también hasta los varones, haciendo que nacieran series que no se enfocaban en las chicas jóvenes exclusivamente, aprovechándose de los personajes femeninos como un elemento con el cual atraer a más público de dicho género, pasando de tratarse sobre niñas a tratándose sobre niñas lindas. Urusei Yatsura de esta forma empleó todo esto, tanto en su manga como en su anime, pero con una escala bastante superior, siendo un antes y un después en la industria. Lom, la protagonista, era sin lugar a dudas el personaje femenino más querido de la época, y un caso de éxito claro para obras del futuro. Era como Zero Two de Darling in the Franxx, pero mucho más marcado, y con mayor mérito por no existir el internet y esparcirse todo a través de revistas exclusivas de chicas lindas con el estilo de diseño de Urusei Yatsura. Siempre existieron los ojos grandes y la cabeza redondeada en el anime, pero esta obra lo colocó como un elemento más para su historia y su forma de venderse. Para estos años aún no llegaba a crearlo como género entero como si lo hizo Keion, pero sí logró que la idea de chicas lindas golpeara bastante en el medio. Muchos fueron los animu que se aprovecharon de la popularidad de esta historia para hacer cosas parecidas, pero sin lugar a dudas, donde más se vio remarcado esto fue en las visual novels. Había un par de proto-algo a lo que podemos llamar visual novels, pero el concepto como tal nació en 1983. Había un par de estilos característicos, algunos más realistas y otros más abstractos, pero nació uno que se caracterizaba por una cosa clara: la novela visual Bishoujo, la que se sabe bastante bien que tenía el estilo de Urusei Yatsura. Hiroki Azuma, uno de los críticos más importantes de la industria, llegó a decir lo siguiente: Urusei Yatsura es realmente un ancestro de los juegos sobre chicas lindas y toda la media moe. Un personaje masculino completamente inútil es opacado siempre por personajes lindos femeninos. En la actualidad el estilo innegablemente cambió, pero los elementos más reconocibles siguen ahí, y aunque llevó el mismo camino en el anime, ver la evolución a través de las visual novels gracias a ser un nicho mucho más cerrado es la mejor forma de entender cómo se pasó de esto, a esto, a esto, a esto y finalmente a esto. Eso sí, un poco para que no me funen, no podemos ignorar tampoco la importancia de Clamp en esta ecuación. Un grupo de 12 dibujantes que juntas crearon varias obras. No es que fueran súper populares, pero sí gustó mucho en algunas visual novels. En resumen a todo lo anterior, Urusei Yatsura marca el inicio de la estética Bishoujo, y por ende es el factor inicial de la revolución del moe que veríamos más adelante. Sin embargo, y aunque con eso ya es bastante, la realidad es que tiene más elementos a destacar. Urusei Yatsura es, aunque no te lo dije en su momento, el abuelo de los harem y al mismo tiempo uno de los máximos impulsores de las comedias románticas. Gran cantidad de tropos dentro de estos dos géneros nacen de la obra de Takahashi, especialmente cuando hablamos de sus personajes y estereotipos. Estamos hablando de la serie que creó ni más ni menos que el concepto de tsundere, el estereotipo más marcado en la industria. Ranma sigue teniendo el mérito de tomar todos los elementos crudos de Urusei para convertirlo en algo mucho más digerible y pulido, pero el pionero es el que es. Puestos enteros en este top como el harem, las visual novels, Keion y los idols te llevan directamente hasta este anime, pero a su manera y en general, el medio le debe bastante gracias a crear su tan característico estilo. Número 2.
Neon Genesis Evangelion. Así es tan largo todo lo que ha hecho este anime que no hay forma corta para etiquetarlo. Cuando hablamos de este anime no hay punto medio, o lo sobrevaloran hasta morir o lo infravaloran muchísimo, pero al menos en la comunidad hispana no hay tanto conocimiento sobre lo que hace tan grande este anime. Verás, a inicios de los 90s, luego de la gran época que tuvo Japón, entraron a una de las crisis más grandes de su historia. Esto hizo que hubiera muy poquito anime en la televisión, y las restricciones que ponían ciertamente no ayudaban a que llegaran más. Si buscas en My Anime List los primeros 5 años de la década, verás que la situación era horrible. No había casi nada y lo poco que llegaba era súper blanco, súper poco sustancial. Spokon, Slice of Life, comedias románticas, etc. Y a ver, no es como que sea malo, pero no era nada con mucha sustancia, ni que fuera demasiado riesgoso para las productoras e inversionistas, pues lo último que querían era irse a la bancarrota en una situación así. Parecía que debido a dichas restricciones el anime para televisión iba a morir poco a poco, pero en 1995 llegaría Eva. Como ya sabemos, esta serie fue hiper polémica en su momento y demasiado atrevida también. Digo, salían adolescentes en bolas, la mayoría de los conflictos eran más bien apuntados a un público mucho más adulto y los últimos 8 episodios son muy experimentales. Intentaron amenazar al director, Hideaki Anno, a que hiciera algo más convencional mediante una reducción de presupuesto, pero él contestó con aún más episodios extraños y con los últimos 2 casi hechos a medias. Los productores al inicio se llevaron las manos a la cabeza por la locura que era el anime. Creían que no iba a gustar, que los iban a demandar y un montón de cosas más, pero contra todo pronóstico, Evangelion encantó al mundo. Muchísimos fans fueron los que quedaron anonadados con su final, y se hablaba muchísimo de él en revistas. Sabemos que hubo muchísimos problemas, amenazas de muerte y cosas por el estilo, pero el que un medio que parecía medio muerto estuviese tan vivo discutiendo sobre esas cosas, abrió los ojos a las cadenas de televisión. Gracias al éxito de Evangelion se creó lo que conocemos como late night shows, series de televisión con menor restricción que el resto, pero que se estrenan más o menos entre las 10 de la noche y las 4 de la mañana para no herir susceptibilidades, con la única condición, eso sí, de no poner cosas extremadamente explícitas. De hecho, como te dije, Cowboy Bebop no estrenaría todos sus episodios por esto, pero a diferencia de lo que hubiese pasado antes de Eva, por lo menos llegó. Gracias a este apartado es que nuevamente comenzaron a llegar a las pantallas chicas un montón de series mucho más arriesgadas e interesantes. De hecho, casi todo lo bueno que recuerdas de los 90s viene de ahí, y no miento que prácticamente la mitad de los puestos de este top existen como existen gracias a Evangelion y el Late Night Show. Las visual novels entraron gracias a estos horarios, solo que bueno, sin sexo, lo cual, repito, impactó tanto en los animes de idols como en los harems. El gore comenzó a aparecer poco a poco, dando entrada a más series de terror y especialmente a cosas como Samurai X. Obras como Utena e Initial D, que tocaban temas muy delicados para el Japón de esa época, era impensable antes de Eva. Pero con el Late Night ya era algo bastante tácito. Shingeki no Kyojin, Tokyo Ghoul y JoJo's pertenecen al Late Night, y cosas como Naruto, que el manga es bastante picante, hubiera sido hiper censurado si Evangelion no hubiera existido. Como puedes ver, Eva representa un antes y un después en la historia del medio, y aún con todo esto que te he contado, falta otro punto para abordar y entender por qué se lleva el número 2. Y este punto es el denominado merchandising risque. A pesar de que Eva fue un éxito, la cantidad de dinero que debían de regresar al productor que financió el proyecto y las multas por los desnudos en televisión nacional hicieron que Gainax tuviera que hacer más que el marketing convencional para poder juntar todo el capital posible. Hasta ese año la mayoría de las obras de éxito eran más bien conservadoras con los productos a los cuales prestaban su imagen. Shueisha y la Toei eran muy cuidadosos con quién trabajaban para usar Dragon Ball, por ejemplo, porque no querían que Goku saliera en un paquete de condones, pero Gainax dijo, fuck it, necesitamos el dinero. Hay varias leyes universales actualmente y una de ellas es, si se puede vender, entonces existe una versión de Evangelion. Condones, bebidas, cereales, figuras, álbumes, pegatinas, todo, literalmente todo. Y aquí no te estoy engañando. Daba igual que se viera mucho más burdo, lo que necesitaban era ganar volumen. Para este punto ya era la serie con más DVDs vendidos, con más de 200,000, pero seguían comidos en deudas y necesitaban aún más. Para que te hagas una idea que tanto se expandieron en el mundo, algo arraigado al medio es el contenido erótico de las obras populares, es algo que no se puede cambiar, y de lo cual Eva no era la excepción. Sin embargo, Gainax, que ya tenía experiencia haciendo hentai anteriormente, no estaba dispuesto a regalarles ese mercado tampoco. Sacaron calendarios, libros de arte y libros eróticos de, repito, personajes de 14 años. Desde todo el siglo además existe el mito de si el OVA hentai de 14 minutos de la serie fue hecho por los trabajadores de Gainax durante el desarrollo de la serie o no. La versión oficial es que sí, pero con la llegada del internet se filtró por unos hackers muy pillos, bla 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 bla. Pero la verdad, si me preguntas a mí, yo creo que con todo lo que te dije no parece tan descabellado pensar
significa que ellos mismos lo filtraron para seguir teniendo revuelo. EVA llegó a libros, a mangas, visual novels, videojuegos normales, cine, teatro y hasta donde pudo. No hubo límite para ellos. A tal punto que no solo salvó al estudio de las deudas previas y posteriores al proyecto, sino que hasta les permitió lavar uno que otro milloncito de dólares para cada directivo. Yo sé que muchas series vienen y van, pero de verdad, nadie ha vendido tanto de una forma tan agresiva y vulgar como lo hizo este anime. O bueno, quizás sí. 27 años después de la salida de Evangelion salieron dos figuras de acción, un Zoro y un Eren, ambos con una pija del tamaño de Haití, hermano. Y deberías ver a Pig, hermano, que, oh por Dios. Muchas obras populares luego de EVA dejaron de fingir que tenían clase y decidieron hacer lo que EVA, pero el probablemente más marcado es y siempre será Pokémon. Los miles de productos con Pokémon, las figuras, el llegar a prácticamente todo medio y sobre todo, la táctica de filtrar tus propias cosas para generar revuelo son lo que han hecho que el RPG de Nintendo esté donde esté hoy en día. Y me atrevo a meter la mano al fuego a decir que son cosas que todos sacaron de Evangelion. Ojo, esto no es como que no pasara en otros lados como en Hollywood, pero en anime era algo nunca antes visto en ese nivel. Por todo lo anterior, EVA me parece de los animes más importantes de la historia. Y solo porque el siguiente es el que es, pero para muchos podría estar en el número 1 sin ningún inconveniente. Sin embargo, como ya lo dije, merecidísimo número 2. Antes de dar el primer puesto, me gustaría dar algunas menciones honoríficas a series que por X o Y razón no terminaron entrando, pero que me parecen que debo destacar de forma rápida. Full Metal Alchemist, lo meto aquí para que no me funen, pero en verdad no merece ningún puesto. Estudio Ghibli en general y Demon Slayer. Lo sé, suena medio raro, pero para resumirlo mucho, gracias a la pandemia estamos viviendo la cuarta ola de anime, la normalización en el streaming. El impacto de esta ola, como te dije, se le adjudica tanto al COVID, pero también a la llegada de Ghibli a Netflix, lo cual, como podemos ver en este gráfico, es el mayor pico de popularidad de este medio jamás visto. Por su parte, Demon Slayer está tomando el papel que Dragon Ball, Los Tres Grandes o Sword Art Online tomaron en su día, llegando al extremo de ganarle en ventas al manga de One Piece durante prácticamente 2 años. Aquí podemos agregar a cosas como Boku no Hero, que si ves la cantidad de dinero que mueve junto a Kimetsu en las generaciones más pequeñas, te quedarás loco. Lupin III, el eterno segundón. Había varios puestos donde este anime cabía, pero ciertamente se quedaba por muy poco afuera. Cuando investigas te das cuenta que ha estado muy cerca de hacer cosas, pero nunca lo ha logrado. De los primeros anime en intentar ser algo serios, de las primeras obras de misterio, de los primeros anime en gustar mucho en América, de los, pero nunca el primero, ni el más representativo, ni el que repercutió en nada. Por eso, para que no se quedara fuera, y por respeto al clásico que es, lo meto aquí. Death Note y Code Geass. El hecho de que los tres grandes hayan sido long runners hace imposible marcar a cualquier otra obra como un impulsor de la tercera ola de anime, pero muchos, entre los cuales me encuentro yo, creen que si hubiesen sido más cortos, la enorme popularidad en Estados Unidos tanto de Death Note como de principalmente Code Geass hubiera generado la ola de igual forma. Ufotable en general. Así como actualmente recordamos a Nippon Animation por sus altos valores de producción para su época, creo que este estudio le va a pasar lo mismo en términos de postproducción, especialmente gracias a Demon Slayer. Violence Jack, ya te lo mencioné, hablamos un poco de él, pero ciertamente si algún anime se merece el puesto número 31 de este top, ese sería Violence Jack, ya que no solo estamos hablando de una serie que influenció en todo el medio en general gracias a ser de los primeros animes mostrando un escenario postapocalíptico, sino que inspiró a cosas como Berserk en su mundo, El Puño de la Estrella del Norte y por lo mismo JoJo's, y ni más ni menos que cosas como Mad Max. Sin lugar a dudas, un adelantado a su tiempo. Daikon III y IV de Gainax dio la mayor contribución a la historia del medio, el primer rebote de tetas del estudio, lo que actualmente se llama como Gainaxing. Y también es un meta homenaje a la cultura otaku y es de los primeros vestigios tácitos de que existió algo así en los 80s, pero lo otro me parece más importante. Yuru Camp no hizo nada, solo me gusta mucho. Y ya por último, el género de comedia en general. Este es tan extenso que no se puede encontrar un punto en específico en el cual se haya impuesto casi nada. La gran mayoría de los chistes vienen de novelas y películas tradicionales ya existentes, y en la actualidad es más bien utilizado como un género complementario a escenas más que como uno en su totalidad en una obra. Y ahora sí, finalmente, después de, oh por Dios, más de 1 hora y media, toca hablar de... Número 1. El anime más importante de la historia.
Kanoyo Karishima's Domestic Nakanoyo y Astro Boy. Sí, yo lo sé, por sí solos Kanokari y Domekano no entrarían ni al top 1000, pero si le sumamos Astro Boy, yo creo que el puesto es merecido. Si creían que no iba a usar el hueco legal más grande del sistema para meter aquí a Kanokari, estaban muy equivocados. Pero ya, fuera de bromas, ¿qué pudo hacer Astro Boy para ganarle lugar a Eva? A primera instancia no parece algo muy grande, pero cuando investigas descubres que, bueno, inventó el anime. Sí, así como suena y sin ningún filtro. Si bien es cierto que la animación ya existía, con la empresa del ratón siendo un claro ejemplo en Occidente, y en la propia isla ya existían filmes como Hakuyaden, obra que el propio Hayao Miyazaki ha mencionado como su inspiración para empezar a ser animador, pero cuando digo que Astro Boy inventó el anime, me refiero a que lo creó como producto. Antes, si eras de los afortunados en poder ver un material de animación, ciertamente no sabías con qué podían salirte. Podía ser un cortometraje de 5 minutos o de 30, podía tener historia o no, podía tener sonido o no, etcétera, etcétera, etcétera. No había nada de manera consistente de cara al espectador. Ante esto, y siendo un gran fanático de cómo era la industria de la animación en Estados Unidos, Osamu Tezuka, el denominado dios del manga, fundó su propio estudio, Mushi Productions, y en 1963 creó Astro Boy. Este anime, siguiendo muchos de los modelos que se usaban en Estados Unidos, instaló lo que un producto de cara a un público debe de tener: características o elementos distinguibles para el espectador. A diferencia de metrajes anteriores, este anime, Astro Boy contaba con opening, una duración de 25 minutos estándar para poder cuadrar 2 episodios en una hora y dejar bloques de comerciales entre uno y otro, créditos con cortinillas para hacer más amena la transición entre un episodio y otro, y una estructura que permitía libertad a los guionistas, en caso de ser necesario a futuro, la inserción de anuncios a mitad de los episodios. Evidentemente, Tezuka no inventó la rueda, y hasta podríamos desdeidificarlo un poco, matizando el que más que una idea suya, era una réplica al modelo americano que ya funcionaba de por sí, pero no deja de tener una importancia enorme en cómo repercute a futuro. Hasta el día de hoy estos elementos están hiper presentes en la animación, y de hecho es algo que se arropó como propio y se mejoró bastante con el tiempo. Todos los elementos que te mencioné han evolucionado en la industria, pasando de lo funcional a lo artístico hasta día de hoy ser algo propio de la industria. Ya no hay openings recopilando escenas de la propia serie, sino que es prácticamente un cortometraje musical en sí mismo. Los créditos simples se quedaron en el pasado en pro de los endings, y las cortinillas cada vez más tratan de ser más que solo eso. Elementos del anime como producto nacen a partir de Astro Boy. Sin embargo, no solo podemos hablar del apartado más técnico, ya que en el narrativo y artístico también se nota bastante el cómo la primera obra lo afecta todo. Siempre ha habido una paja mental enorme al respecto de los ojos grandes en el anime y cómo es el inconsciente de los japoneses queriendo tenerlos así por sus párpados y bla bla bla. Pero la realidad es que las cabezas redondas y ojos grandes son algo que Astro Boy impuso dentro del medio, inspirándose de Disney. Si tú ves los animes de Tezuka en general, te darás cuenta muy rápido en cuán inspirados están a los trabajos del ratón desmonetizador. Pasa lo mismo con la manera de entender la composición entre background y elementos en pantalla y el público objetivo. Elementos que hasta al menos hace unos 20 años seguían siendo altamente relacionables. Por otra parte, el que casi los primeros 17 años reinara la ciencia ficción también es consecuencia de que la primera obra tuviese dicho género. Si te das cuenta, no hay ninguna obra que haya mencionado en esta hora y media dentro del género de la ciencia ficción salido en el siglo XXI. Y eso es porque tuvo mucha más presencia de los 80s para abajo por todo lo que te estoy diciendo. De la misma forma que muchos de los animes de inicios de los 2000s y finales de los 90s le deben algo a Eva, todos los animes del 63 hasta aproximadamente el 84 le deben algo a Astro Boy. Lo cual, como ves, pues bueno, no es poca cosa. Además, y ya por último, esta serie fue la que impuso probablemente lo más importante del medio actual, que es basar el negocio completamente alrededor de la venta de merchandising, siendo el anime hasta cierto punto un comercial gigantesco para poder vender más. Madoka Mágica Magia Record o Tactope Destiny haciendo lo propio con videojuegos nos hace ver qué tan arraigado quedó esto en la industria. Simplemente el número 1 de este top larguísimo, Astro Boy, el padre del anime. Ay, chicos, por fin terminé esto. No saben hace cuánto tiempo tengo pensado esta idea. El guión de este video se escribió hace 6 meses. Surgió hablando con Paris una vez
mientras trabajaba y no tenía mucho más que hacer más que pensar en un top de este estilo, pero aunque ya está terminado el top, la verdad es que ya, si hicimos tanto, ¿por qué no hablamos poquito más? En verdad me dieron muchas ganas de hacer un experimento. Me puse a investigar todos los estudios, directores en jefe y creadores de todas las obras que te mencioné a día de hoy, para, viendo quién es el más mencionado indirectamente y valorando la importancia de sus obras en el top, pudiésemos ver de forma más gráfica por qué cuando hablamos de cierta persona o estudio se le considera una eminencia y por qué son los más importantes también. Los 5 del manga quedan de la siguiente forma. En quinto lugar tenemos a Ikki Kajiwara, mangaka tanto de Star of the Giants como de Ashita no Joe. En cuarto está Ki, que es un poco de trampa porque no es una persona en sí, pero Jun Maeda fue director tanto en Clannad, Kanon, Air y alguna que otra obra de Ki. En tercero tenemos a la reina del manga, Rumiko Takahashi, con Urusei Yatsura, Ranma Medio e Inuyasha naciendo de su puño y letra. Go Nagai como segundo, gracias a que con Devilman, Mazinger Z, Cutie Honey y Violence Jack sonó en bastantes puestos. Y para sorpresa de nadie, el dios del manga, Osamu Tezuka, se lleva el primer puesto con 5 menciones, siendo algunas de ellas de la talla de Dororo y Astro Boy. Por otra parte, los 5 del anime son los siguientes: Osamu Dezaki, que no es el mismo que el anterior, como mención honorífica con 3 menciones, siendo el anime de Ashita no Joe, Clannad y Air, pero estas dos últimas siendo las versiones malas de Toei. Apenas llegando al podio, Hideaki Anno, que aunque con Eva para muchos es suficiente, también dirigió un Cutie Honey y Cream Lemon, además de trabajar como animador en Urusei Yatsura, Náusica del Valle del Viento y Macross. En cuarto está ahora sí Osamu Tezuka con 3 menciones, siendo varios homónimas a sus animes. Isao Takahata llega al lugar de bronce gracias a los 3 menciones que le dieron Heidi, Lupin III y Ghibli en general. Por otra parte, Mamoru Oshii llega al segundo lugar gracias a Urusei Yatsura, Angel's Egg, la película del 85 de Lupin III y obviamente Ghost in the Shell. Y en primero, como no podía ser de otra forma y como todos ya saben, Hayao Miyazaki. Su mención durante el puesto de Nippon Animation, Náusica, El viaje de Chihiro y nuevamente Ghibli en general hace que esté cómodamente en el primer lugar. Finalmente, si hablamos de estudios, la cosa queda así. JC Staff con 7 menciones, tomando revuelo especialmente a inicios de los 2000. Studio Dean con 7 también, y especialmente algunas de peso como Urusei Yatsura y Ranma y Medio. Pierrot igual el triple empate con cosas como Naruto o Bleach y curiosamente coprodujo Urusei con Dean. Estudio Sunrise, que aunque en segundo lugar supera los 2 dígitos gracias a gigantes como Gundam o Cowboy. Y por último, también bastante conocida, Toei Animation, con ni más ni menos que 15 menciones en total. Se nota muchísimo su hegemonía durante los 80s y 90s, que es donde están la mayoría de las obras de este top. Si llegas hasta aquí, no me queda más que agradecerte por tanquear esas casi 2 horas. Espero que este video te haya gustado y que sobre todo haya sido útil, tanto para curiosear sobre ciertos géneros como para despejarnos dudas enteras sobre otros. De cualquier forma, me gustaría que no te quedes con la mucha información que di hoy, pues puede seguir viéndose desde muchísimas perspectivas. Te recomiendo el video de Hermilio de Hermi Anime, donde no solo sí se habla del anime antes de Astro Boy, sino que se maneja de una forma cronológica, que sirve como complemento idóneo para este video. De hecho, así fue pensado. El video de Paris Anime, donde podemos ver la historia del estudio Orange al completo, que ciertamente no puede entrar completo aquí, y este de Desvegetarianizado, donde habla de la obra de un autor del que me hubiera encantado hablar más en este video, pero que simplemente no se podía, Masaaki Yuasa. De cualquier forma, creo que algunos de los puestos de los que hablé dan para video propio, por lo que coméntame, ¿cuál te gustaría ver a ti? Los estoy leyendo.